Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. Españolísimo este hombre, claro que sí, bien sevillano, ¿eh? Estamos hablando de José Manuel Soto en este mes de la hispanidad y este título tan particular, por cierto. Soy español. Soy cantar, soy canción, soy pasión, soy... Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buen día. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto que es El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Bueno, acá estamos en esta jornada, este día sábado 15 de octubre del 2022, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Ayo. Así que un gran abrazo para Manuel, para Manolo, también feliz Día de la Hispanidad para mi querido Corral Vide, para Carlos. Así que bueno, y para todo feliz mes de la Hispanidad. El otro día, el Día de la Hispanidad, en este caso el 12 de octubre, y estamos transitando este mes e inclusive más musicalmente hablando, los temas musicales de los arranques de nuestro programa todos los sábados de octubre tiene una cierta connotación y tiene que ver un origen con España y con la hispanidad. Y el caso del tema que recién compartíamos del gran José Manuel Soto. Bueno, acá estamos, una jornada realmente nublada en Buenos Aires. Está para quedarse en casa escuchando la radio, tomándose unos mates, un buen café, un tecito, disfrutando de estas 3 horas de este gran magazine radial de nuestra colectividad española y sus descendientes acá en la República Argentina. Datos de la hora anterior, todavía no tenemos los actualizados. 14 grados, 1/10 la temperatura actual hasta la hora anterior, 65 el porcentaje de humedad, el cielo está nublado. Así que vamos a ver qué es lo que va a desarrollarse obviamente en las próximas horas, que es en el transcurso de nuestro programa hasta la 1 de la tarde. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, estamos con Nicolás Olaechea, la puesta en el aire. Hola Nico, ¿cómo va? Muy buen día y como siempre bienvenido. Bueno, Nicolás está en los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón 1615, obviamente llevando adelante la parte central técnica de la puesta en el aire. Nosotros estamos desde nuestros estudios de radio, de nuestras oficinas de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en la zona de Parque de los Patricios, con toda una infraestructura armada para brindarles a ustedes lo mejor. Y bueno, esta gran propuesta de este programa que justamente en el día de ayer apenas cumplió sus primeros 27 años de vida en forma ininterrumpida. Así que bueno, aplausos. Hay aplausos, claro, bueno, aplausos bien, para toda la gente del Sol de Nuestra España. Así que con la canción del feliz cumpleaños también, hacemos todo, cantamos todos nos acá. Así que bueno, 27 años. Bueno, quien les habla hace 38 que ya estoy con la colectividad, 38 y medio, pero 27 que estamos con esta propuesta del Sol de Nuestra España. Este programa que sinceramente siempre lo manifiesto, que cuando largamos hace 27 años fue una iniciativa de mi querida Eve Donay, también la actriz Eve Donay, con quien yo había hecho tantos años radio con ella, junto a don Genaro Longueira, el recuerdo hacia ellos, hacia don Genaro Longueira, un gran amigo, y hacia Eve Donay, esta gran actriz hispano-argentina,
que me dio mucho en la colectividad y me abrió las puertas ella para poder estar junto a ustedes y seguir transitando y seguir recorriendo tantos años con la colectividad. Así que bueno, 38 y medio con la colectividad, 27 con este programa español, enhorabuena y fue, es y será el sol de nuestra España porque vamos a seguir obviamente con este legado. El día que yo tal vez no haga más un programa por cualquier causa, bueno, yo ya sé que quienes están a mi lado van a seguir, van a hacer la continuidad del sol de nuestra España, obviamente, para nuestra colectividad aquí en la Argentina y sus descendientes. Así que bueno, aparte de todo lo que les comenté, Belén Dipsa está en la producción de nuestro programa y en las redes sociales. Mónica Cervantes está en la producción ejecutiva de nuestro programa. Le mandamos un beso enorme a Mónica Cervantes, a nuestra productora, porque hoy está cumpliendo años. Así que bueno, enhorabuena, felicidades. Y como buena productora ejecutiva está llevando adelante también la puesta en el aire de esta propuesta. Así que bueno, Mónica, felicidades para vos. Así que feliz cumpleaños también. Que lo pases muy lindo ahí con toda tu familia. Estamos con todos los tuyos. Todos los que integramos la familia, claro. Migli Dipsa está en producción y en el soporte técnico, obviamente, de esta puesta en el aire. Y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor, Oscar Di Profio Bernardis. Bueno, hoy el Santoral conmemora a Santa Teresa de Ávila. Le cuento que Santa Teresa de Ávila es madre de las Carmelitas Descalzas y de las Carmelitas Descalzas en líneas generales, obviamente. Y es también la patrona de la ciudad de Lanús, para que sepan. Así que hoy en Lanús, por más que es sábado, sería feriado nacional, como quien dice, en la ciudad de Lanús, dado que es la patrona justamente de esta prestigiosa ciudad del sur del conurbano bonaerense. ¿Está? Bueno, también hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Les cuento que el objetivo es reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, como así también la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. También, miren ustedes, hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Sabían ustedes? Bueno, hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Yo no lo sabía, la verdad. Esto fue decretado por la Organización Mundial de la Salud. Es un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria y que a través del cual evitamos el contagio y la propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños, en los chicos. Bueno, y obviamente con el tema de la pandemia se puso más de manifiesto el lavar las manos con agua y jabón, con alcohol en gel, con alcohol, bueno, con distintos sanitizantes, obviamente para tomar los recaudos del famoso tema del COVID-19. Pero bueno, aunque exista la pandemia o no exista, siempre hay que tener las manos limpias. Así que, ¿se acuerdan en Canal 9, Corso Gómez, que decía con las manos limpias? Bueno, un viejo periodista de Canal 9, algunos que pintan canas se va a acordar. Corso Gómez, ya no está entre nosotros, claro que sí. Bueno, contenidos del día que tenemos para hoy, bueno, minutos nada más, ya lo tenemos a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, porque hay muchas novedades al respecto. Tendremos, como siempre, a Tony Cabot con todo el deporte español y lo que es la campaña del Deportivo Español, porque se viene, todo me parece el Deportivo Español. Tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España. Hay muchas novedades esta semana, fiesta de la hispanidad, obviamente, en todo el mundo. Mile Dipsa también la tendremos con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina como de nuestra madre patria. Tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Estaremos charlando también con Carlos y a Lorencia Araujo, él es presidente de la Subcomisión de Prensa y Difusión y vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, que, bueno, vamos a charlar un poco sobre el tema del trabajo de comunicación que realizan en el Centro Asturiano, que realmente es excelente y esto hay que destacarlo. Y estaremos charlando con Aquilino López Díez. Aquilino López Díez, en minutos, nada más me está acotando ya la producción, le cuento que él es vocal titular de la Comisión Directiva del Centro Riojano Español de Buenos Aires, y le voy a aprender algunas cosas porque estuve viendo un poco su currículum y hablar sobre las vivencias y las raíces riojanas. Así que vamos a estar charlando con él. Bueno, también lo vamos a tener, ¿saben qué? Ya me confirmó, porque es un hombre que es un empresario y anda por todos lados y a veces, obviamente, sus complicaciones de trabajo los llevan a tener distintas facetas durante la jornada. Vamos a estar charlando con José Benito López Carballedo. Saben que José Benito López Carballedo
es presidente del Club Español de Buenos Aires, porque el otro día se celebró los 170 años aniversario del Club Español de Buenos Aires, así que sin lugar a dudas es un faro de la colectividad española en la República Argentina, sin lugar a dudas. Estaremos charlando, nos vamos a ir. Tenemos previsto, nos vamos a ir a Paraná, a la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar charlando con el licenciado Agustín Clavenzani. Él es presidente del ente mixto de turismo de la ciudad de Paraná, el Empatur, y aparte es subsecretario de turismo del municipio. Porque nos va a contar cómo fue el fin de semana extra largo, lo que pasó. Lo que se viene ahora en noviembre y lo que van a ser los preparativos para el verano enero 2022-2023 en esta ciudad entrerriana que está cerquita de Buenos Aires. Pero bueno, tendremos además la mejor música española, toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Antes que nada, la presento a Mili Dipsa, que le voy a preguntar a ella. Primero decirle buen día y también quiero saber, central de oyentes, vía celular del programa y todas las redes sociales. Vamos. Muy buen sábado para todos, acá andamos. Se me quedó tildada, ¿no? Sí. Bueno. Como que costaba arrancar, el día está, la verdad, medio. Es increíble, estamos en primavera, octubre, hace frío, está nublado. No, lo que menos parece es primavera, pero hemos tenido días que sí estaban lindos, la verdad que sí. Pero bueno, hoy está ideal para quedarse en casa tomando unos mates, tomando un café, un té, o quizás, bueno, toman agua o una gaseosa. Algunos capaz que ya empiezan con alguna bebida especial. Tengo un amigo, Carlos Alberto Rodilla Campo, que en un rato ya empieza el vermucito. Totalmente. Así que lo importante es pasarla bien, disfrutar y bueno, acompañarnos también acá en el Sol de Nuestra España, donde tenemos la mejor música, la mejor información y atención, hoy entrevistas de lujo, Así que para tener en cuenta y también para tener en cuenta aquellos que se quieran sumar a la familia digital del Sol de Nuestra España, ¿cómo pueden hacer? Muy simple, nos pueden buscar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple. El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube, recuerden, amigos y amigas, que pueden volver a escuchar los programas de este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que para tener en cuenta, dicen, bueno, quiero escuchar algún programa de hace 2 meses, van, se suscriben a YouTube y lo pueden escuchar. O alguna nota en especial, también lo pueden hacer. Así que los invitamos a que se sumen a la plataforma digital del Sol de Nuestra España. Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos buscan y obviamente la central de oyentes como todos los sábados, que es 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Recuerden que si llaman desde un teléfono fijo es el prefijo 15 36 76 6100. Perfecto, Mili, muchas gracias. Entonces, ¿algo más para acotar, Mili? Sí, vamos a decir la racha de cumpleaños que tenemos, porque el 11 de octubre fue acá el cumpleaños del señor Oscar Di Profio Bernardes, así que le decíamos muchas feliz gracias. Cumpleaños. Muy amable. Ayer, muy amable. Bueno, el cumpleaños del programa, 27 años, que también hicimos un videíto ahí en las redes sociales. Sí, pueden meterse en las redes sociales, van a ver un video que hemos llevado adelante del Sol de Nuestra España en todas las redes, ¿no es cierto? Muy breve, sí, 1 minuto y medio para que lo puedan ver, Sí. así que muy ¿Cuáles interesante. son las redes? Las de siempre. Las de siempre, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ahí está ahí en todas las redes sociales. El Sol de Nuestra España, perfecto. Exactamente. ¿Qué más? Y hoy, 15 de octubre, el cumpleaños de Mónica Cervantes, aquí, la madre de la familia. Bueno, muy bien, perfecto. Feliz cumpleaños. Bueno, perfecto. Bueno, ya nos estamos preparando, señores y señores, porque me está avisando ya la producción que estamos en comunicación con la gente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Antes que nada, no me quiero olvidar en esta jornada de este día sábado 15, el saludo a toda la gente de Casa Balear de Buenos Aires. Esta semana nos ha dejado un amigo de hace muchos años, Miguel Ángel Vanrel Suau, un directivo muy prestigioso de la colectividad española, que muchos años fue presidente de Casa Balear de Buenos Aires, así que bueno, nos ha dejado. Yo estuve con él hace un par de meses atrás cuando se hizo un evento un domingo a mediodía que había sido invitado justamente por Alejandra Noé Riera, quien preside Casa Balear, así que estuve ahí charlando con él un ratito, divirtiéndonos, pero bueno, lamentablemente la vida es así, nos ha dejado un amigo, así que bueno, un gran abrazo para la familia, para Patricia Vanrel Suau, un beso enorme para Pato, y recordarlo a Miguel Ángel de la mejor manera. Seguimos nosotros ahora de esta manera, vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir
recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Riojano Español, aquí en el sol de nuestra España, edición federal y por radio del pueblo para todo el país. Y vamos a charlar un poquito con un hijo de, por un lado, una riojana, de Anguiano, pero también de un leonés, el papá leonés. Integra obviamente la comisión directiva del Centro Riojano Español, es actualmente vocal titular de la comisión directiva, este lugar ya lo ocupa desde hace años, tiene una trayectoria muy rica en su fase profesional, lo estábamos observando realmente en su currículum, y es obviamente para destacarlo el trabajo que lleva adelante, así que ingeniero industrial, máster en dirección de empresas en distintas universidades. Bueno, realmente es una extensa trayectoria que tiene este caballero que tengo en línea, que dicho sea de paso, está incorporado ya al Centro Riojano hace ya más de 10 años, donde en su momento tuvo a su cargo la subcomisión de cultura, encargada de organizar las conferencias, eventos culturales con invitados especiales. Bueno, una trayectoria muy destacada, sin lugar a dudas. Y lo tenemos en línea, a quien es justamente el ingeniero Aquilino López Díez. Estimado Aquilino, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Oscar Di Profio Bernardi lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Oscar, gracias por la invitación, buenos días a todos y es un gusto estar en el programa de ustedes. Bueno, el gusto es nuestro también, Aquilino. Bueno, yo recién estaba destacando su trayectoria, ¿no? Obviamente profesional, que es muy rica, es muy extensa, sin lugar a dudas, pero además, bueno, viene con un árbol genealógico usted en este caso, por un lado, hijo de una riojana, de Anguiano, y por otro lado, hijo de un leonés, su papá. Cuéntenos un poquito, su mamá de Anguiano, como recién lo destacaba. ¿Su papá de qué parte de Castilla León, estimado Aquilino? Mi padre es de un pueblo de montaña también, que se llama Oencia, cerca de Piedrafita, muy vecino a Galicia. Ajá. Ambos se conocieron de jóvenes acá en Buenos Aires, Sí. justamente en una de estas reuniones que hacían en los centros regionales, Sí. y allí se conocieron y al poco tiempo se casaron. Ah, bueno, Así sí. que yo vengo de dos vertientes españolas, ¿no? Aunque debo reconocer que mi madre era un poco más protagonista, Sí. era muy hincha del Rioja y Anguiano, de modo que yo tengo muy grabados de chico todos los recuerdos de la fiesta que se hacían el 22 de julio, que es el Día de la Magdalena, Sí. muy celebrada en Anguiano, Sí. y las fiestas de Navidad, donde se reunían todos en casa de una hermana, y yo nací así entre cantos riojanos y entre familias riojanas. Claro. De manera que para mí el Rioja es algo muy consustancial con mi vida. Ah, bueno, perfecto, excelente. Y obviamente también, para señalarlo, Aquilino, su mamá de La Rioja, su papá de Castilla León, y se vinieron acá a Buenos Aires, o se conocieron acá, mejor dicho, como usted me estaba comentando. No, se conocieron acá, Claro. ambos vinieron traídos por hermanos que ya estaban en Argentina, Ah, como era habitual, ¿no? Que claro. algún familiar los traía, Sí, los alojaba en su casa y les conseguía trabajo. qué bueno. Y acá se conocieron en Buenos Aires. Y así formaron una familia y obviamente ya se quedaron definitivamente en esta segunda segunda patria que es la República Argentina para tantos españoles, ¿no? Que han hecho lo mismo que sus padres, Aquilino. Eso Sí, con una característica, Sí. que mi madre nunca más volvió a Anguiano. Mi padre volvió una vez a su pueblo de Oencia, Sí. pero mi madre volvió y hablaba siempre de Anguiano, de Nájera, del convento de Valvanera. Ajá. Bueno, yo nací con los recuerdos de La Rioja, pero ella nunca volvió a su pueblo. Mire usted. Vino y se quedó, tenía 18 años, Sí. y se quedó para siempre acá en Argentina. Ajá. Le pregunto, Aquilino, ¿tienen familias allá en La Rioja y en Castilla Sí, sí. León? Sobrinos Sí. en Anguiano Sí. y sobrinas en Oencia también.
Ahora yo debo reconocer también que quizás por ese sesgo que tuve desde chico, Sí. de que se hacían muchas más fiestas riojanas que leonesas, Sí. a Anguiano voy casi todos los años y a Oense he ido una sola vez para conocer a mi familia. Ajá. Debo decir, soy más riojano que leonés. Claro, sin lugar a dudas. Por lo que tengo entendido, usted también, y seguramente sí, yo tuve que haber hecho esa entrega, en el 2005 le han dado la medalla de la Hispanidad a usted también, es así, por parte de la FEDESPA, ¿no? Sí, la Federación de Entidades Españolas, yo creo que es en parte por el trabajo realizado para traer la Universidad Jesuita de España de Bilbao a la Argentina. Ajá. Es un proyecto que llevó varios años, por lo cual la Universidad Española da clases acá en Buenos Aires, en la Universidad de Salvador, y bueno, ha sido la primera universidad argentina que trajo una universidad española. Claro. Ya hemos dado más de 1.500 diplomas y es un posgrado que tiene mucho éxito acá en Buenos Aires. Ajá. Le hago una pregunta, ya que estamos relacionados con el gobierno de La Rioja, charlando a través del Centro Riojano. Tengo entendido que usted también hizo una gestión muy particular, muy especial, para la reparación del templo de Valvanera, ¿es así? Que estaba muy deteriorado, dicho sea paso, ¿no? Sí, uno de los profesores que venía a dar clases allá de Logroño, lo llevé un día a conocer Valvanera y le llamó la atención el estado de deterioro que tenía el templo, las goteras, los desteñidos que estaban todos los cuadros, todos los frescos de las paredes. Y entonces me animé a decirle, ¿por qué no conseguís una donación de España para repararla? Claro. Se lo tomó muy en serio, llegó a La Rioja, habló con el presidente de la comunidad, le explicó lo que pasaba en la Argentina. Y así fue como llegó una donación muy importante que permitió remodelar íntegramente el templo, que hoy es un verdadero orgullo para los riojanos, está muy bonita la iglesia de Valvanera. Es cierto. Eso fue gracias a la donación de La Rioja, sí. Bueno, perfecto, excelente, sí, realmente hay que destacarlo, ese templo, porque es bellísima realmente la iglesia de Valvanera, y cómo había quedado, ¿no? Cómo ha quedado realmente. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué contamos a la audiencia que lleva adelante el amigo Aquilino López Díez allí en el Centro Riojano en estos momentos, en la comisión directiva? Pero, ¿qué es lo que lleva adelante como vocal titular, estimado Aquilino? Bueno, ahí participamos de todas las decisiones que se van tomando en el centro. Las reuniones son una vez por semana y es un grupo muy entusiasta que coparticipa de todo lo que se va a realizar, se discute. Después hay todos los viernes un almuerzo y el Riojano se caracteriza porque es un centro muy fiestero. Hace muchas reuniones sociales que convocan a mucha gente. Precisamente hace poco tuvimos una reunión donde se llenó, como siempre ocurre, todo el salón y ya estamos programando la fiesta de fin de año, que también va a tener una convocatoria muy grande. Al riojano le gusta mucho reunirse y evocar sus raíces, charlar con los amigos, recordar parientes, recordar personas de allá de La Rioja, ¿no? Claro. Porque la emigración, aunque es una cosa realmente muy importante porque todo el emigrante busca horizontes mejores, es también morir. Entonces el que está acá en la Argentina le gusta reunirse con gente de su región para evocar sus raíces, para recordar un poco el terruño que nunca se olvida. Pero sea, el emigrante puede estar acá, le puede ir muy bien, pero de La Rioja en este caso no se olvida jamás. Claro, Entonces, Aquilino. Forma un camino para facilitar esas reuniones. Pero claro que sí, y las actividades tan importantes que lleva el Centro Riojano Español, que son constantes, las actividades de danzas, el coro, todo lo que llevan, más obviamente las propuestas culturales, que son muchas realmente, que acercan allí para tantos invitados, tanta gente que disfruta allí en la avenida Belgrano, de las instalaciones del Centro Riojano Español, y que además obviamente siempre se lleva adelante con esa gran propuesta gastronómica que ya nos tienen acostumbrados el Centro Riojano Español de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, ahí se come muy bien, Sí. Eso, no hay ninguna duda. Exactamente. Bueno, les vamos a recordar a la audiencia que el Centro Riojano Español de Buenos Aires, que está en la avenida Belgrano 952, a metros de la 9 de julio, para que se orienten, que hay 2 teléfonos donde pueden estar en contacto, que es el 4331-3976, lo reitero, 4331-3976, como el 4331-3989, reitero,
43313989, que hay un mail también, le contamos a la audiencia, que es centroriojanobsas@gmail.com. Reitero, centroriojanobsas@gmail.com. ¿Qué días y horarios habitualmente están en la administración del Centro Riojano, Aquilino? El Riojano está abierto todos los días, Bien. Pero los invitamos muy especialmente a los riojanos, amigos que quieran invitar, a participar de la cena de todos los viernes a las 21 horas. Esta ya es una rutina que se ha instalado. Todos los viernes hay una cena y ahí los esperamos a todos. Aquellos que son nacidos en La Rioja, los que están acá en la Argentina y los amigos de los riojanos, que vengan, que se acerquen al centro, que la van a pasar muy bien. Pero claro que sí, ya es una costumbre tradicional de hace ya muchos años la cena de los viernes, sí, para disfrutarlo allí en la institución. Así que bueno, mi estimadísimo Aquilino López Díez, vocal titular de la Comisión Directiva del Centro Riojano Español, le quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, y gracias por este rato de este sábado a la mañana, y aparte, feliz mes de la Hispanidad también para usted, Aquilino, Muchas gracias. Si me permite, quiero terminar con un refrán que vi en un negocio de La Rioja y que me quedó muy grabado caminando por Logroño, sí, que decía: ser español es un orgullo, sí, ser riojano una distinción. Ya lo creo. Y mire, y justamente para cerrar la charla con usted, nuestra producción ha elegido un tema de una intérprete riojana, que es Sandra González Sainz, que interpreta una jota muy particular, una jota de Antonio García de Rincón de Soto, que el título lo dice todo: Riojano de pura cepa. ¿Qué le parece, Aquilino? Me parece muy bien y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, le mando un gran abrazo, buen fin de semana y quedamos en línea privada, no me corta, Aquilino. Gracias. Bueno. Así charlábamos con Aquilino López Díez, integrante de la Comisión Directiva del Centro Riojano Español de Buenos Aires, y la música desde La Rioja, aquí en Buenos Aires, Argentina, en El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencia online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Exactamente las 10 de la mañana, 41 minutos, la hora en la República Argentina, 15:41 en España, una hora menos en Canarias. Momento del tránsito y el transporte argentino con mi querido Ernesto Arriaga en el aire. Hola Arriaga, buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo va? Bienvenido, una mañana muy fea, llena de choque de la madrugada y ahora. En Panamericana, 6 autos, 4 autos, una camioneta y un camión, 2 heridos, se está liberando a la altura de San Isidro. En Constituyentes, al 5500, chocaron, bueno, se metió dentro un 4K de una farmacia. Complicado. ¿Lo viste? Bien. Salí por Sí. por A24. Sí, señor. El 4K se metió adentro de la farmacia en el 100% del auto. Sí, en Villa Urquiza, y vi declaraciones de Damián, el dueño de la farmacia, y la verdad, Sí, exacto. no cuesta creer que se haya metido todo el vehículo adentro del local. Todo, Sí. lo tiré tipo primicia. Sí, Y sí. otro choque Sí. en General Paz, Sí. a la altura de López de Vega, Sí. un hombre con un auto borracho chocó a un patrullero. Ah, bueno, está. No, terrible. Todo, un día terrible para los choques. Sí. Bueno, ahora la General Paz está totalmente liberada Sí, y la zona de Panamericana con pequeñas demoras. perfecto. Aeroparque y el 6A totalmente normal. Perfecto, Arriaga. Así que bueno, algo Después más. volvemos si te parece bien. Sí, señor, en un rato volvemos. Arriaga, hasta luego entonces. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, rapidito les vamos a contar a todos ustedes el tema de la quiniela, porque algunos nos preguntan el tema de la quiniela, ¿cómo está? Bueno, anoche, los números de anoche de la suerte, quiniela nocturna, anoche a la cabeza en la ciudad, favoreció al número 6380, 6380. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 5951, 5951. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 115, 115. Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 7284, 7284. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 8561, 8561. Y en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció al número 5345, 5345. Todos los números de la suerte de la quiniela nocturna para que ustedes, amigos, lo tengan en cuenta en nuestro programa. Recordamos, por favor, vías de comunicación del programa, central de oyentes y redes sociales. Mire, Dipsa, vamos. Muy bien, si se quieren comunicar con nosotros durante el programa y en la semana, lo pueden hacer al siguiente número: 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100. Y en toda la plataforma digital estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube.
Muy simple, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Bueno, muy bien, algunas efemérides. Antes de dar continuidad en el programa, le quiero contar que un día como hoy, 15 de octubre, pero del año 1897, Guillermo Feigling importa el primer auto a nafta a la Argentina. Miren ustedes, 1897. También en 1992 se presenta en Madrid lo que es la 21ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, que incorpora 5.000 nuevas voces. Esto fue en el 92. En 1993 se inaugura en Hong Kong la escalera mecánica más larga del mundo. Apenas 150 metros de altura. Increíble, pero real. Recordemos que en el 2010 nos dejaba Susana Fontana, la gran periodista y presentadora de televisión argentina, y en el 2019 nos dejaba un grande, un notable, el querido Cacho Castaña, ¿se acuerdan? Café La Humedad y tantos otros temas. Cacho Castaña, el gran cantante y compositor argentino. Bueno, algunas efemérides, señores y señores, rapidito, y antes de ir a nuestra propuesta, porque ya llega nuestro rinconcito de mi querido Juan Alberto. Vamos con las cotizaciones. ¿Cómo cerraron las monedas en el día de ayer? El dólar oficial ayer cerró para la compra en 150 pesos con 28 centavos. Para la venta, 158 pesos con 28. El dólar blue ayer cerró para la compra en 286 pesos. Para la venta, 290. El dólar turista o solidario cotizó ayer en 276 pesos con 99 centavos. El euro oficial cerró ayer para la compra en 147 pesos con 41, para la venta 147 con 48. Y por último, el euro blue cerró para la compra ayer en 308 pesos y para la venta en 312. Todas las cotizaciones aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. En 30 segundos llega el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baleari. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Un beso enorme para Mari, la mamá de Juan, para don Juan, para Guille, para Hernanda, toda la familia Baleari, que sé que siempre los sábados están atentos al lado de la radio, escuchando, como digo, de la espica, escuchando nuestra propuesta radial de los sábados. Bueno, con Juan Alberto hablábamos de tantos temas, pero uno de los temas y que nos había sorprendido ya hacía mucho tiempo a Juan Alberto, era uno de los artistas que realmente tenía una particularidad por su entonación de voz. Una entonación de voz porque el hombre era cantante, era guitarrista, compositor de canciones, y realmente, bueno, miren, sobrino de Manolo Caracol. Ya hablamos de eso y ya creo que ya estamos, ¿no es cierto? Bajamos el telón. Y hablar de Manolo Caracol es hablar también de influencia musical con grandes, como los Chichos y otros talentosos de la música española. Este hombre, les cuento, tuvo 7 hijos. Escucharon bien. Inclusive, uno de ellos, bueno, es el que siguió el compositor como también cantante. Pero si tenemos que destacarlo, fue una voz especial, una voz rota, le decían, un cantante español que se caracterizó por una voz rota, pero una habilidad tocando la guitarra. Era un maestro, sin lugar a dudas. Y vivió muy poquito, 48 años, falleció a los 48 años. Lo vamos a recordar, su nombre es José Manuel Ortega Heredia. Pero ¿saben qué? Todos los conocíamos como Manzanita. El gran Manzanita, en esta versión de La Quiero a Morir. Cada guerra de la vida y del amor también. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Señoras y señores, momento del deporte español, como así también todo lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español en la República Argentina. Y en estos 27 años que el Sol de Nuestra España cumplió en el día de ayer, viernes 14, antes que nada quiero pedirle a todos gracias, decirle a todos ustedes gracias por la cantidad de mensajes, de llamados que nos está llegando, porque ayer, justamente viernes 14, cumplimos los primeros 27 años de vida en forma ininterrumpida. Y claro, ¿cómo no va a estar presente en nuestro programa como lo hace todos los sábados? Es nuestro hombre del deporte español, que es Tony Cabot. Hola Tony, buen día, buen sábado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Oscar. Un saludo enorme para ti, un saludo enorme para la audiencia. Y bueno, y te quería felicitar en persona por este 12 de octubre para toda la colectividad española, y por este de octubre para don Óscar Di Profio, que cumplió años, uno de los baluartes de esta colectividad española en Buenos Aires, ¿no? Así que semana de jolgorio y semana de fiesta para todo lo que huele a español, a gallego, ¿no? Exactamente, mira, tuvimos una semana más que ajetreada, ¿viste? El 11 de octubre mi cumpleaños, el 12 el Día de la Hispanidad, ayer viernes 14 los 27 años de este programa, El Sol de Nuestra España, edición federal, hoy cumpleaños nuestra productora Mónica Cervantes. Bueno, estamos de jolgorio en jolgorio en este mes de la Hispanidad, che, Y además, no olvidarnos, Óscar, que este 12 de octubre también el Deportivo Español celebraba 62 años de vida, sí, un poquito más mayor que tú, o por ahí, sí, y rememora tiempos gloriosos en Primera División, años leí en los que llegó a tener 25.000 asociados al club. Estuve leyendo un poquito toda la historia, que obviamente me he leído muchas veces, pero siempre en día de aniversario tiene un componente algo más emocional, y bueno, y era bonito ver pues eso, cómo celebraba años el Deportivo Español, cómo lo hicieron grande en Argentina los inmigrantes, sí, sí, cómo los descendientes de inmigrantes en una institución tan grande como llegó a ser Deportivo Español en los años 80, en el 81, cuando entró en Nueva España, en la crisis del 88, cuando tenía el Tata Brown en el 86 para el Mundial. Es decir, tiene algunos componentes que prácticamente épicos, los ascensos, los descensos, los 25.000 socios que llegó a tener, si no me equivoco, en un momento de la historia. 25.000 socios es impresionante. 25.000 socios activos son cifras que tienen las instituciones más importantes en Argentina. Sí, sí. Y cómo esa capacidad de estadio de 18.000 personas pasó a ser para 35.000 espectadores. Bueno, años gloriosos para Deportivo Español, que si bien los que lo habéis vivido más de cerca lo tenéis muy fresco, a mí repasar la historia de un club que ha sido muy grande y que, bueno, sabemos todo lo de Catalano, sí, esos años esos años 80 sobre todo, y también repasaba, Óscar, y antes de entrar en materia con todo lo del Deportivo Español y del clásico que tenemos este fin de semana, sí, repasaba una alineación del equipo campeón de 1984, que yo creo que está bien que la repasemos porque muchos se la sabrán de carrerilla, pero bueno, a mí recordar alineaciones míticas siempre emociona, ¿no? Y esa alineación, como decía, equipo campeón, 1984, formaba con este histórico Pedro Catalano, que obviamente entiendo que es el gran referente del Deportivo Español, ¿no? Sí, Pedro Catalano, sí, el arquero. Exacto. Toda la carrera. Guillermo Zárate, Norberto D'Angelo, sí, Héctor Clidesías, Lorenzo Ojeda, esta era la línea defensiva, centro del campo Julio Crespo, Luis Alberto Correa, Fernando Donaires, y arriba jugaban César Lorea, Luis Moreno y José Luis Rodríguez. Dupla técnica, Óscar López y Óscar Caballero. ¡Qué talentos, O sea, entiendo que muchos la conocen de memoria, este once inicial. Yo conozco algunos de oídas, obviamente, a Catalano, a D'Angelo, a Lorea, y bueno, y sabía de Óscar Caballero, que era uno de los técnicos históricos, pero qué equipo, ¿no? Sí, qué talentos, qué equipo realmente, es así, así que bueno, a propósito del Deportivo Español, les mandamos un saludo a los muchachos de Unidad Españolista que escuchan, Gastón Juan, Sol, Manuel también, y todo el grupete que estuvimos en su momento también cuando hicieron ese almuerzo de camaradería, así que por eso, bueno, querido Tony Cabot, estamos en este sábado, y lo único que te puedo comentar es que, bueno, ayer el Rayo Vallecano terminó 0-0 con el Getafe, es así, ¿no es cierto? Sí, un Getafe que amenazaba a Vallecas, un Rayo Vallecano que llevaba 2 triunfos seguidos en casa, los azulones, los del Getafe,
llegaban tras asaltar el Fortín de Osasuna, es decir, tras haber ganado la última jornada en Pamplona, y bueno, y al final fue un 0-0, el Rayo Vallecano venía goleando y marcando muchos goles, sobre todo de local, y se quedó en un partido, se quedó en un partido algo aburrido, con pocas ocasiones de gol, y bueno, un punto que le sirve más al Rayo Vallecano, que se queda 10º en la tabla, con 11 puntos, a 5 puntos del Atlético de Madrid, que marca la línea de la Champions. Le sirve más, decía, que a un Getafe que todavía tiene que remar desde la fase baja de la clasificación. Y luego, Óscar, hoy hay partidos interesantes. Sí, bueno, ahora está terminando ya Girona-Cádiz, ya está cerrando el Girona-Cádiz, pero en un ratito, 11:15 de la mañana, llega el Valencia con el Elche, en este caso, ¿no es cierto? Sí, un clásico un derbi, digamos, de la Comunidad Valenciana, el Valencia de Genaro Gattuso, que también está muy bien, está 7º en la tabla, 13 puntos, recibe a un Elche que en las últimas horas ha incorporado a Jorge Almirón, el ex técnico de Lanús, de San Lorenzo, este Elche de Bragarnik, se fue por malos resultados. Creo que llevaba 16 partidos sin ganar Jorge Almirón, y ahora lo vuelven a repescar para ver si le puede dar un empujón a este Elche que pinta muy mal esta temporada. El Elche, más allá de tener buenos jugadores, pero le está costando mucho marcar goles. Luego, Óscar, 13:30, Mallorca-Sevilla, también un Sevilla que viene muy flojo. Es verdad que con Sampaoli empató en el campo del Borussia Dortmund en Champions League, aunque se quede ya en puestos de Europa League, pero bueno, tiene que empezar a remontar el vuelo. Desde Sevilla hay optimismo, se vio un cambio de juego en cuanto al Sevilla de Lopetegui, se vieron jugadores mucho más motivados, un Papu Gómez mucho más activo, un Joan Jordan también jugando de interior y llegando mucho más a la portería, y bueno, empezó a ser el Sevilla que quieren los aficionados sevillistas, ¿no? El último partido de Champions, Mallorca-Sevilla, 13:30, partidazo. Luego hay un clásico del fútbol español, que es el Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, partido tremendo. Se van a sacar chispas, se van a sacar chispas allí, Estos partidos en San Mamés, en el nuevo San Mamés, siempre son duros. El Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, siempre han sido partidos de pierna fuerte, como se decía antiguamente en el argot futbolero español. Un Athletic de Bilbao, encima, si ya tenía componentes e ingredientes potentes este partido, vemos un Athletic Club de Bilbao tercero en la clasificación con 17 puntos contra un Atlético de Madrid del Cholo Simeone, cuarto con 16 puntos. Es decir, quien gane se va a meter muy cerquita de un Barça-Real Madrid, que además se van a robar puntos en esta jornada porque disputan el clásico del fútbol español el domingo a las 11:15, así que le da todavía más importancia a este duelo de Athletics, ¿no? en el nuevo San Mamés, partidazo. A quien le guste el fútbol, quien tenga un poco de nostalgia de lo que era el fútbol español, esto es un clásico de los de verdad. Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, imperdible. Y escúchame, mañana se arranca temprano, ya a las 9 de la mañana, hora argentina, para otro de los encuentros. Sí, mañana hay un Celta Real Sociedad, también un duelo de equipos que están jugando muy bien. Es verdad que al Celta le está costando mucho más marcar goles y llevarse los 3 puntos de lo que debería con el equipo que tiene, y jugando una Real Sociedad que está sexta con 16 puntos, que también viene muy bien en casa, algo más floja fuera, pero es un duelo sin duda de equipos que les gusta jugar al fútbol, que les gusta jugar a la pelota. El Celta del Chacho Coudet es un equipo que a mí me gusta mucho ver, me gusta mucho su propuesta, me gusta mucho ver cómo intenta siempre llegar con la pelota controlada al área rival, y si bien no le están saliendo las cosas, en cuanto Yago Aspas, el emblema de este Celta de Vigo, afina un poco la puntería, pues va a ser un equipo que va a dar muchísimo que hablar este Celta de Vigo, ¿no? Sí, señor. Y bueno, después veo que viene buen equipo Real Madrid con el Barcelona, que se van a disputar sin lugar a dudas. Sí, bueno, a ver, este es el clásico del fútbol español, el superclásico, un partido que va a haber medio mundo. Total. Pero es que además el Barça llega en una crisis absolutamente tremenda, tanto institucional como económica como deportiva. Explico, el Barça está primero de Liga, pero el Barça este miércoles empató contra el Inter de Milán en Champions League, un partido que tenía que ganar o ganar. Si ganaba, tenía opciones todavía de clasificarte para los octavos de final de la Champions League, pero empató y se queda con un pie y medio fuera de la Champions. ¿Qué quiere decir esto? Que Laporta
cuando empezó a hipotecar el club, recordamos, y lo hemos hablado aquí en el Sol de Nuestra España, sí, se dio los derechos para los próximos 50 años del Barça Studio, que es todo el material audiovisual que se va a generar en el Fútbol Club Barcelona estos próximos años. sí, sí. Se dio también muchos temas del pabellón de básquet, muchos temas de los derechos de televisión, todo esto pensando que había que poner toda la carne en el asador esta temporada, fichar jugadores. Se fichó a Rafinha por 80 millones, se fichó a Ferran Torres por 68. ¿Para qué? Para pasar a octavos de final de la Champions, a cuartos y a semifinal, y así empezar a ingresar dinero para empezar a equilibrar las arcas culés que venían muy desmejoradas y muy vacías. Pues bien, el Barça se queda prácticamente fuera de la Champions, depende de un milagro, depende de que el Inter de Milán en la próxima jornada no le gane al Victoria Pilsen en Milán, así que Xavi empieza a ser discutido, los jugadores empiezan a ser mirados con lupa. Piqué, Busquets, Jordi Alba tuvieron un partido tremendo. Jordi Alba no jugó, pero Busquets y Piqué quedaron muy expuestos, son la cara de la derrota de los últimos años del Barça en Champions, sí. Y en estas circunstancias se presenta este clásico, se presenta este Barça en el Bernabéu lleno de pesimismo, porque repito, va primero, pero se ha quedado prácticamente apeado de la Champions League en primera ronda por segundo año consecutivo. Esto es una auténtica catástrofe para el Fútbol Club Barcelona, que está viviendo sus horas más bajas en los últimos años, y si bien yo soy un hombre de Xavi, confío en él, creo que es el entrenador adecuado para el Barça, como no gane este domingo en el Santiago Bernabéu, se le va a empezar a discutir de forma dura, y sabemos que el Real Madrid viene muy bien, lo ha ganado prácticamente todo, en el campeonato liguero ha jugado 8 partidos, ha ganado 7 y ha empatado 1, en la Champions League también lo ha ganado todo menos un partido empatado, y el Madrid es una máquina. El Madrid tiene los centrocampistas de siempre, Modric y Kroos con Tchouaméni atrás, tiene a Vinicius, tiene a Benzema, y es una máquina de arrollar, sabe lo que juega, sabe cuándo tiene que jugar, y es un equipo, como decían los antiguos, de todas las estaciones, de todo el campo y de todos los campos, este Real Madrid de Carlo Ancelotti, ¿no? Claro que sí. Bueno, y para ir cerrando este domingo, el Espanyol Valladolid y Betis Almería, bueno, encuentros interesantes también, Tony, ¿eh? Sí, también un Betis de Manuel Pellegrini, que también venimos hablando bastante, haciendo bastante hincapié en la temporada del equipo sevillano. Un Betis que está quinto en la clasificación con 16 puntos, recibe a una Almería que también le está costando, es uno de los candidatos al descenso, esta Almería, que en los Juegos del Mediterráneo, en Almería, está sacando algún puntito, pero fuera de casa está muy, pero que muy flojo, y yo creo que lo va a tener muy difícil. En un Betis también que está con mucho optimismo, que va a ser primero de grupo en su grupo de la Europa League, que ganó en Roma contra la Roma de Mourinho, desplazando a 5.000 seguidores verdiblancos que dieron un auténtico espectáculo allí en Roma. Esta última jornada empató a 1 contra la Roma en el Benito Villamarín, pero bien, se puede decir que de 2 partidos no perdió ninguno contra la Roma de Mourinho. Un Betis que da gusto ver al Betis así, metiendo 50.000 almas todas las jornadas en el Benito Villamarín, lleno de optimismo, mucho baile, muchas palmas, lo que suele pasar allí en el sur de España. Así que un Betis en estado de gracia, ¿no? Claro que sí. Bueno, y después obviamente cierra pasado mañana, el lunes 17, el Villarreal Osasuna, que, bueno, sin lugar a dudas está en una tabla de posiciones, en el caso de Villarreal, en 9º lugar, ¿no? Y un Osasuna que, bueno, sin lugar a dudas, 8º, así que, bueno, veremos qué es lo que pasa con estos encuentros, ¿no? También. Sí, el Osasuna del Chimi Ávila, que también viene haciendo una gran temporada, basta con verlo 8º en la tabla clasificatoria contra un Villarreal que aspira a mucho más. El Villarreal tiene que estar luchando por ese 3º o 4º puesto, con la plantilla que tiene, con el técnico que tiene, con Unai Emery, pero todavía no le están saliendo las cosas, y bueno, es un duelo de aspirantes a meterse en la Europa League, precioso Villarreal Osasuna también, lunes 16 horas. Claro que sí. Bueno, Tony, mira, antes de ir cerrando, porque ya me están pidiendo de la radio, viste que tenemos que ir haciendo la pausa de la emisora, te voy a sacar del contexto, y como así hicimos en el comienzo de la charla de hoy del Deportivo Español, te llevo a la primera C, ¿puede ser? Al Deportivo Español. Vámonos. Bueno, porque estaba viendo que tienen fecha libre, pero están primero en la tabla de posiciones con 38 puntos el Deportivo Español. Es así, Tony, ¿no es cierto? Sí, mira, el Deportivo Español, que no va a jugar esta última fecha de la primera C,
depende, como decíamos ya la semana pasada, de lo que haga Argentino de Merlo en su visita a Puerto Nuevo este sábado. Así que un poquito lo que decíamos la jornada pasada, el Deportivo Español ha tenido una gran temporada en Primera C, ha sido uno de los animadores de la apertura y de la fase regular, el mejor equipo en la tabla acumulada de todo el 2022, con 65 puntos, que son 18 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Le ha valido la clasificación para la Copa Argentina, está en el reducido, pero aún no puede consagrarse campeón de este clausura. Va a tener que esperar hasta este sábado 15:30, hasta dentro de muy poquito, sí, cuando cumpla su fecha libre y veamos lo que hace Argentino de Merlo y Puerto Nuevo, Óscar. Así que a cruzar los dedos. Exacto. Y si bien ya podemos aplaudir y estar contentos por la temporada que ha sido, las expectativas estaban muy altas, pero se ha firmado como uno de los grandes equipos de la categoría, pero aún falta este empujoncito final y ver qué puede hacer Argentino de Merlo o qué puede no hacer Argentino de Merlo. Así que toquemos madera todos y esperemos un pinchazo de Argentino de Merlo y bueno, quedar primeros en la tabla, ¿no? Claro que sí, como quien dice, crucemos los dedos y que pierda Argentino de Merlo. Esperemos que así sea, entonces, sin lugar a duda. Tony, escúchame, porque ya tenemos que entregar a la radio la pausa de la emisora. ¿Te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Me parece perfecto, Óscar, ojalá ya como campeones de Primera C, y si no, bueno, a esperar a ver qué pasa en el reducido. Exactamente. Tony Cabo, te mando un gran abrazo, quedamos en línea privada, no me cortes. Abrazo grande y buen fin de semana, Tony. Buen fin de semana para todos. Gracias a vos. Así charlábamos con Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, aquí en el Sol de Nuestra España. Mil disculpas a la radio, hacemos una pequeña pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en este gran magazine radial de nuestra colectividad española y sus descendientes en la Argentina y aquellos que gustan de la cultura española, de toda la cultura europea. Así que estamos hasta las 13 con esta gran propuesta. Un gran abrazo a mi querido Willy de Harley, Willy cantatore, Willy descendiente italiano, pero le gusta la música española y está compartiendo. Así que un beso grande para la familia, para la mamá también de Tony. Pensaba que hablábamos con Tony Cabo. No, está Tony Cabo, el periodista español, el otro es el mentalista, el que estaba con Susana Jiménez. Bueno, vamos con la música, ¿les parece bien? Arrancamos esta segunda hora con 14 grados 8 de temperatura en Buenos Aires, 24 en Madrid, capital de España. Isabel Pantoja, La Pantoja, Veneno. Siento tu boca y me pongo como loca cuando me besas. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito tan especial por parte del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Y bueno, saben ustedes, les vamos a recordar que todos los martes en el Centro Asturiano, los martes de 9 a 12, se lleva adelante Asturiano Team 60, en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los viernes, ayer por ejemplo, de 14 a 17 en el Campo Covadonga en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios, los que son asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan con gran éxito se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para las consultas les voy a dar un correo electrónico y una línea de comunicación. El correo es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com y también la línea de WhatsApp que es 11 38 15
3496. Reitero, 11 38 15 3496. Bueno, les cuento que hoy, a las 3 de la tarde, en un par de horas nada más, a las 3 de la tarde se va a presentar un nuevo espectáculo que es el Gran Baile Bridgerton. Esto en la sede social de la calle Solís 475. Para poder adquirir las entradas, todavía están a tiempo. Se pueden contactar con este número, pero hay que apurarse, porque ya estamos en un horario que no es el ideal, pero bueno, todavía hay localidades. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Recuerden, es hoy a las 15 horas, así que apúrense, aquel que tenga interés y hacerse una escapadita hasta la sede social del Centro Asturiano. Pero también hoy, a la noche, a las 21, a las 9 de la noche, se va a llevar adelante en el campo Covadonga el tercer tiempo. ¿Qué tiene que ver todo lo que es en aspecto deportivo? Hoy a la noche a las 21. Excelente propuesta en Vicente López. Bueno, les cuento que el próximo sábado, 22, a las 15:30, se va a llevar adelante, van a tener el taller de jardinería. Bueno, saben el verde que hay allí justamente en el Centro Asturiano, tan lindo y bien cuidado realmente, porque es una belleza como está para disfrutarlo al aire libre. Pero en esta oportunidad, bueno, se va a llevar a cabo el próximo sábado 22 a las 3:30 de la tarde el taller de jardinería, una excelente actividad para disfrutar en un sábado por la tarde. Así que aprovechen, anótense, porque vale la pena, y acérquense al Centro Asturiano. Próximo sábado a las 3:30 de la tarde. Les cuento que el sábado 29, a la hora 20, va a actuar en la sede social de la calle Solís 475 la Orquesta de Tango de la Ciudad. Una excelente propuesta con entrada libre y gratuita. Recuerden, sábado 29 a la hora 20, sede social, Solís 475, la Orquesta de Tango de la Ciudad. Bueno, y atención con esto que les voy a contar, porque debido al gran éxito del año pasado, que fue un exitazo realmente, me acuerdo cuando Pilar Simón nos mostraba las fotos de lo que sucedió. Bueno, se van preparando, váyanse preparando, porque el 5 de noviembre a las 19 se va a realizar nuevamente la fiesta de Halloween en el campo Covadonga. La clásica fiesta de Halloween, que son los días 31, pero esto se va a llevar a cabo el día 5 de noviembre a la hora 19 en el campo Covadonga en Vicente López. Así que vayan teniéndolo en cuenta. También, para que vayan agendando, les adelantamos que el sábado 12 de noviembre a las 9 de la noche va a haber un festival celta en la sede social de Solís 475. Además, obviamente, el conjunto Pelayo, del querido Manuel del Campo, de Manolo del Campo, recordándolo, van a actuar The Clovers, Viejos Contrabandistas, una muy buena propuesta, y va a haber una expo celta antes de las 20 horas. Esto, para averiguar por la compra de entradas, tienen que llamar directamente a la administración. Estamos para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a volver a reiterar el teléfono. Por último, les recordamos, está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano Buenos Aires. Ensayos los días martes y viernes a las 19 en la sede de la calle Solís 475. Así que si tienen esas posibilidades, aprovechen para anotarse, porque realmente vale la pena integrar el coro de este prestigioso Centro Asturiano de Buenos Aires. Informes les doy: correo electrónico asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro correo: informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. y si no, más fácil, un teléfono: 11 51 58 58 58. Muy fácil: 11 51 58 58 58. Estamos para que lo tengan en cuenta. Bueno, tengo a alguien en línea, un caballero amigo, que lo tengo en línea, amigo lo personal, obviamente, hace ya tantos años, que les cuento que él es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero además tiene un tema muy estratégico, y que el Centro Asturiano lo lleva muy,
pero muy bien. Hoy en día la tecnología ha pasado a la vanguardia, sin lugar a dudas, y con el tema de la pandemia, más aún. Bueno, él es el presidente de la Subcomisión de Prensa y Difusión del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Carlos Ialorenzi. Estimado Carlos, muy buen día, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buen día, Oscar. La verdad que encantado de estar en tu programa. Un gran gusto para mí. Bueno, el gusto es nuestro, Carlos, para que estés charlando con nosotros acá en este rinconcito de este Centro Asturiano de Buenos Aires que tú también representas junto a Pilar Simón y a toda la comisión directiva. Bueno, tengo temas para preguntarte porque tú manejas el tema comunicacional en el Centro Asturiano. Pero lo que es el tema comunicacional, yo creo que acá vamos a coincidir, está para los jóvenes, los no tan jóvenes y los mayores. Eso es lo que ustedes llevan adelante, ¿es así, no es cierto, Carlos? Así es, mira, quiero remarcar algo que desde que empezó la nueva gestión de Pilar Simón como presidente del Centro Asturiano, uno de los objetivos que nos propusimos, digamos, en la Junta Directiva, era mejorar la comunicación en el sentido de llegar a todas las edades, ¿no? A todos los socios. Sí. Y aparte, bueno, veníamos de estos 2 años de parate, los últimos meses recién se habían empezado a hacer algunas cosas presenciales, pero bueno, estos 2 años que casi no nos vimos, y entonces dijimos, tenemos que mejorar la comunicación para llegar a todas las edades. Y es así que bueno, dijimos, bueno, manos a la obra, y si vos me permitís, quiero también mencionar a toda la gente que está ayudando, tanto en la Comisión de Prensa como en la Comisión de Cultura, que trabajamos mancomunadamente prensa y cultura, porque realmente gracias a todos ellos que se ha mejorado la comunicación y que cada vez vamos encontrando otras formas de llegar, ¿no? Claro. Así que mira, quiero mencionar a Andrea Ordieres, a María Clara García de Falc, a Lucía Rodríguez Castro, a Rafael Rodríguez Castro, a Gladys Gurrea, a Hernán Míguez, a Pamela González, a Miguel Fernández, y también quiero destacar la gran colaboración de Fernanda Cortón y de Pablo Villarruel con el tema de las redes sociales. Bien. Así que es un grupo de gente que realmente sensacional. Teníamos que encontrar distintas formas de llegar, ¿no? Claro, por supuesto, y eso es muy importante también. Aparte, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con las redes y los canales de comunicación que están 100% activos por parte del Centro Asturiano, estimado Carlos, y eso es muy importante, ¿no es cierto? La vigencia, la permanencia en este caso, Mira, es muy importante, como vos decís, todo el tema de las redes sociales, ¿no? Hoy en día sabemos que sobre todo la gente joven y la gente de mediana edad es gran consumidora de las redes sociales. Pero también hay otras formas de comunicar. Y entonces hemos empezado, por ejemplo, a emitir periódicamente un boletín informativo que se distribuye gratuitamente tanto en la sede de la calle Solís, en la sede social, como también en el campo Covadonga. También, bueno, estamos enviando más cantidad de correos electrónicos para comunicar ciertas cosas que resultan, digamos, más digamos, importantes, comunicar digamos, con más rapidez, quiero decir. Y también tenemos pensado volver a editar la revista Asturias, que es una revista centenaria, que bueno, hace dos años que no la estamos editando, y bueno, también la vamos a volver a sacar. Y por supuesto quiero agradecer la gran mano que nos está dando tu programa, ¿no? Bueno. Por empezar, quiero felicitarte por la gran producción que tenés ahí. Muchas gracias. Realmente tanto Milagros como Belén siempre nos han atendido
excepcionalmente y siempre están ahí al pie del cañón. Son dos grandes productoras, así que te felicito. Gracias, y bueno, gracias. Y vos que sos no solamente un gran profesional, sino que también sos un amigo de la casa, así que realmente te agradecemos. Porque te comento algo. Sí. A raíz de nosotros hace 2 meses que estamos con este espacio en tu programa. Sí. Y bueno, hay más llamados, hay gente que está apareciendo también en los conciertos. Te digo, yo ayer a las 8 de la noche estuve en Solís, escuchando a la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, 8 de la noche, una noche media fresca, qué sé yo, y estaba el teatro casi lleno. Bien, bien. O sea que realmente creo que hay distintas formas de comunicar, y una de ellas es la radio, que es un medio que a mí me gusta mucho, ¿no? Claro, mira, Carlos, y disculpa que te interrumpo. Yo justamente ahora cuando fui a la Fabada, que se llevó a cabo allí en el centro asturiano hace muy poquito, que estuve presente compartiendo con ustedes, yo, o sea, mucha gente conozco, sí, pero otra gente que yo no conocía, que te soy sincero, se acercaban y bueno, venían a saludar, que escuchaban lo que ustedes en el Centro Asturiano hacían en el programa, así que bueno, enhorabuena, me gratifica muchísimo lo que me estás comentando, y sin lugar a dudas, bueno, sabemos que tenemos que seguir todos trabajando en pos de la colectividad española, y en este caso de la asturiana también, y el trabajo que ustedes llevan, que realmente es magnífico, porque tener los canales de comunicación que hoy tienen activos ustedes, con todas las redes sociales, vos recién hablabas la revista Asturias, también, tengo una pregunta, me hablaste del boletín y todo, pero vos sabés que el otro día, y ahí yo estaba leyendo la noticia, claro, fue un exitazo el año pasado, la gente después de la pandemia quería volver a salir, y cuando fue el año pasado la fiesta de Halloween, como dicen los chicos, la rompieron, y ahora este año ya la están preparando para el 5 de noviembre de vuelta. Sí, por eso es que le decimos a la gente que está interesada que ya vaya averiguando, que nos llame, que se acerque, porque el año pasado realmente fue una multitud de gente. Claro. No esperábamos algo tan así, y creo que este año también va a ser muy buena la repercusión, y muy buena o sea, yo creo que primero que ya en noviembre el clima también acompaña para hacerlo en un lugar abierto, pero claro. Realmente el año pasado fue un exitazo. Y también quiero remarcar que el día 12 de noviembre, como vos acabas de mencionar, a las 21 horas vamos a tener el Festival Celta en la sede de Solís, ahí en Solís 475. Así que muy interesante. Es un festival muy lindo, bueno, que también una hora antes va a estar la Expo Celta también. Bien. Así que bueno, le recomendamos a la gente que se contacte, el que esté interesado, porque también esperamos que vamos a recibir a mucha gente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Carlos, hoy estamos en sábado a la mañana, yo no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer infinitamente el hecho que estés charlando con nosotros acá en el Sol de Nuestra España, y tú sabes que como siempre las puertas del Sol de Nuestra España abiertas para el centro asturiano, para todos ustedes, y gracias por este ratito para compartir con nosotros en el programa, Carlos. Muchas gracias a vos, Oscar, y bueno, los felicito porque realmente hacen un programa de gran calidad, con mucho amor a España, a la colectividad española, y justo me toca a mí en suerte poder hablar en esta semana de la hispanidad, ¿no? Así sí, señor. Tan querida por todos, así que bueno, te mando un abrazo y felicitaciones también para tu producción. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, gracias. No me corte, quedamos en línea privada, y para cerrar la charla con Carlos Yalorenzi del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a compartir esta jota de Llanes, una jota de Llanes del gaitero y tamboritero de Mieres, del Carmín, Chema Castañón, una versión muy particular que el título lo dice, Jota de Llanes. Vamos con la música.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Estenia Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. 11 de la mañana, 40 minutos, la hora en la República Argentina. Estamos hasta las 13 en esta edición federal del Sol de Nuestra España por Radio del Pueblo y para todo el país. Jornada de cielo nublado en Buenos Aires, una jornada que está para quedarse en casa, quedándose, escuchando la radio, disfrutando de este momento. Tenemos 15 grados 8 décimas de temperatura en estos momentos en la capital de la República Argentina. Cielo está cubierto, pero el momento tiene que ver ahora con el tiempo de la realeza, el momento de la realeza en este mes de la hispanidad y por supuesto con la presencia de María Belén Dibsa, a quien le digo muy buen día, bienvenida al programa, buen sábado Belén. Buen sábado, divina semana para todos, la verdad que hoy está el día para quedarse en casa y escuchar la radio obviamente y escuchar el sol de nuestra España. Bien, perfecto. ¿Cómo ha atravesado la semana de la hispanidad? Bien. Muy bien, esta semana la
la verdad que ha sido de bastantes festejos, del Día de la Hispanidad y también de lo que es el Día de la Diversidad cultural, pero bueno, también tuvimos el cumpleaños del señor Oscar Di Profio y en el día de hoy presenciamos el cumpleaños de la reina Mónica, como la llamamos acá en casa. Está bien, sí, así que le mando un saludo enorme también a ella. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos el top 3 de la realeza, es así, ¿no es cierto, María Belén? Por supuesto, como todos los sábados tenemos el top número 3, la verdad que ha pasado muchas cosas esta semana, noticias que han dado que hablar, mejor dicho, así vamos a decirle, pero bueno, empezamos ahora en el top número 3, tenemos a Doña Sofía, reina y madre de Felipe VI, que el jueves 13 de octubre en el Teatro Monumental de Madrid entregó la edición 39 del Premio Reina de Composición Musical junto a la Fundación de Música Ferrer Salat, que tiene como objetivo estimular la creación dentro del panorama musical actual y una donación también, una dotación económica de 100.000 euros a quien lo gane. La verdad que un premio bastante grande, más que nada con lo que lleva el arte, y en este caso la ganadora fue la compositora andaluza Nuria Núñez por la obra Enjambres, que interpretó la obra en la primera parte y luego en la segunda parte interpretó la obra Misa Glagolítica junto a integrantes de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Radio y Televisión Española, en el que comentan que Doña Sofía estaba, que aplaudía efusivamente por todo el talento que tiene esta artista andaluza. Claro, claro. La verdad que también un talento increíble en lo que es también lo que es musical, lo que es todo, la verdad que muy, muy bien. Sí, sí. Y después un dato que también se estuvo dando a conocer es que luego de que la reina Sofía se tomara una foto con las autoridades, que siempre se dice, se toma una foto en grupo, ¿no? Sí. Luego de que termina la obra, sufrió un pequeño traspiés. Epa. Un desequilibrio mientras se retiraba, sí, pero se resolvió rápidamente. Y bueno, pudo salir mientras el público también la aplaudía, la saludaba, la aclamaba. Sí, sí. Hubo como un pequeño desequilibrio ahí que llamó mucho la atención de diferentes medios locales. Sí. Hay que pensar que la reina Sofía tiene 83 años. Claro. Pero también ha llamado también la atención anteriormente que esta semana ha salido un restaurante riojano que está ubicado en la calle del Laurel en Logroño, donde también se la vio caminar un poquito como que cuesta. Capaz que es un tiempito y sigue adelante, pero llamaron la atención a muchos medios locales de este hecho. Más que nada, en el teatro sí fue muy notable porque estaban todos con la cámara prendida. Ajá. La estaban todos enfocando. Es como para tener en cuenta lo que tú estás comentando, Belén, ¿eh? Sí. Hemos visto de acá del Sol de Nuestra España varios videos y sí, la verdad que llama mucha atención. Tendría que tener un poquito más de ayuda por parte de quienes están alrededor, pero bueno. Claro, sí. Fue un momento que algunos dicen hay que poner el ojo. Exactamente. Así que bueno, en el top número 2 tenemos las actividades del rey Felipe VI, que comenzó la semana, la verdad, que presidiendo en la sede real de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que cumple más de 300 años, que es junto a la corona. Eso algunos capaz que no lo sabían, lo que es la Real Academia de Bellas Artes. ¿Saben por qué digo junto a la corona? Porque hace más de 300 años, obviamente, como dije antes, lo tomaban como un centro de cultivo del saber y de la difusión del conocimiento, y se encuentra bajo el alto patronazgo del rey de España en su artículo 62 de la Constitución Española. Sí. Así que en este acto fue la apertura del curso de las Reales Academias del Instituto de España, que representan a la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades en el país español. Ajá. Este año este curso llevó el nombre bajo el título de Aún aprendo el estilo tardío de los creadores y las tareas tardías de la academia, ¿sí? Así que don Felipe estuvo participando ahí. Al día siguiente, en el Teatro Real de Madrid, Felipe VI también entregó el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2021 a la catedrática de Sociología Constanza Tobio Soler, por sus más de 40 años en la carrera profesional, lo que es sociología del género, la relación familia-empleo y también los cuidados. Bien. Y en el mismo día también recibió en audiencia a Josep Borrell Fonteles, vicepresidente de la Comisión Europea, y también al patronato de la Fundación Carlos de Amberes. Para el jueves 13 de octubre, Felipe VI presidió el acto de inauguración de la 60ª edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, donde recorrió exposiciones y representaciones de algunas marcas del sector náutico, firmó el libro de honor y presidió un almuerzo con importantes invitados, donde se destacó en todo el evento lo que es la innovación de la náutica y también el impulso de la economía azul.
¿Qué es la economía azul? Porque algunos se estarán preguntando. Es el uso, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos a través de actividades que propician el desarrollo económico y la mejora de los medios de vida y buscan preservar la riqueza de la biodiversidad en las zonas afectadas en lo que es el mundo, de lo que es el mundo acuático. Así que muy buena gestión lo que están realizando. Sí, bien. Y después, en el día de ayer, también presidió el acto de presentación del anuario 2022 del informe COTEC, en el que destacan las entrevistas a protagonistas del Sistema Nacional relacionadas a distintas secciones. Y ahí el rey destacó en su discurso lo que es la perspectiva, la innovación, la desigualdad y también una frase que a mí me gustó mucho. Escuchen esta frase que da que también pensar un poquito. A ver. Las buenas ideas no surgen de forma simultánea en todas las partes, ni se difunden de forma instantánea. Aparecen en lugares y momentos concretos gracias al talento y compromiso de personas, equipos y organizaciones concretas. Una frase que la verdad que es para ponerla en cuadro. Sin lugar a dudas, sí, hay equipo, claro que sí. Obviamente, si está algo bien formado y hay equipo, se sigue adelante. La verdad que me encantó esa frase y por eso mismo la quería recalcar. Bien. Después, en el top número 1 tenemos lo que es la celebración del Día de la Fiesta Nacional, que fue totalmente algo que de película. Ajá. De película porque la llevaron a cabo los reyes y la infanta Doña Sofía. Sí. No asistió esta vez la princesa Leonor porque está estudiando en Gales. ¿Se acuerdan que anteriores ediciones lo hemos comentado que en esta ocasión no podía salir? Así que sí se espera para fin de mes que pueda salir en el recreo. Sí. Y también participar de los actos, pero en este caso se llevó a cabo esta celebración en la Plaza de Lima, en Madrid, también como en el Palacio Real, en donde se recuerdan los momentos de historia colectiva en común que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social. Bien. La familia real fueron escoltados por el escuadrón de escolta real y recibidos en la plaza por el presidente de gobierno Pedro Sánchez, que luego de encontrarse en el camino junto a otras autoridades, continuaron hacia lo que es el palco, ¿sí? Allí se reunió lo que es el grupo de honores de la Guardia Real, se encargó de los honores y también, luego de este hecho, Felipe VI pasó revista a las tropas, en el que fueron saludados al pie de la tribuna real por las altas autoridades del Estado, miembros del gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y también autoridades de defensa. Se realizó, escuchen esto, imagínense, yo lo voy contando así de a poco para que vayan imaginando, pero se realizó el salto de patrulla acrobática del Ejército del Aire, portando la bandera de España, con 3 guardias reales, y luego se hizo el himno de España para continuar con el homenaje a los que dieron su vida por España. La verdad bien, increíble. Corrió ahí también de que hubo un pequeño problemita con un paracaídas ahí en el momento de la bandera. Sí. Que la supo resolver muy bien porque si no, la verdad que terminaría en otros hechos. Profesionalismo, va. Exactamente, ahí está la palabra que iba a decir. Exacto. La unidad después de música de la Guardia Real fue la que encargada de interpretar La muerte no es el final y el rey realizó una ofrenda floral. Se hizo también un toque de silencio y el sobrevuelo de la patrulla acrobática Águila que dibujó en el aire, escuchen bien, la enseña nacional de España y con una descarga de fusilería a cargo de la Guardia Real dieron comienzo a todo lo que es el desfile aéreo y terrestre de diferentes unidades de ejército, la Armada, Guardia Civil, o sea, un montón de cosas, unidad militar de emergencias, Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, protección civil y emergencia. Imaginen que había más de 4.000 integrantes que estaban ahí. Entre ellos había también aeronaves, aviones, helicópteros, vehículos y hasta caballos desfilaron. Mira vos, qué bien. ¿Vieron cuando dicen, parece una película, pero es algo increíble que se lleva a cabo? Es un gran evento. Así que este año también, como novedad, se destacó que hubo una representación de los caídos y apoyo a la población de La Palma, por lo que fue la erupción del volcán Cumbre Vieja. Así que también se sumó esta parte en homenaje a las personas que estuvieron en el volcán, los afectados y también quienes dieron su vida. Correcto. Luego de este acto, los reyes de España y la infanta Sofía, tras ser despedidos por las altas autoridades, se trasladaron en caravana, escoltados por el escuadrón de escolta real y la sección de motos de la Guardia Real, hacia el Palacio Real de Madrid, donde tuvo lugar la recepción con motivo del Día de la Fiesta Nacional en el Salón del Trono. Escuchen esto, donde recibieron a diversas personalidades del mundo de la política, empresa, cultura y sociedad, pero hay una tradición que esta vez se dejó de lado. A ver. Y es el besamanos que siempre se daba a los reyes. Y este año, por las medidas anti-COVID,
ya hace 2 años que no se está realizando esto. No. Lo que es el acto entero en sí desde el evento. Ahora lo que es el besamanos a los reyes se dejó de lado y solamente podían saludar a los reyes con un saludo de mano. Ah, mira vos. Así que ese tradicional besamanos se dejó de lado por Sí. las medidas anti-COVID. Yo creo que va a quedar esto. Sí, sin lugar a dudas. Va a quedar porque hubo un gran cambio en todo lo que es protocolo y ceremonial Sí. ante las medidas. Y hoy Exactamente. les tengo un bonus track. Bueno, Porque bueno, no a ver, hemos hablado de la reina Leticia. ¿qué pasó? Porque se está dando a conocer que la reina Leticia, yo en anteriores ediciones les había contado, ¿no? Lo del uso de taco alto, Sí, que estaba presentando metatargia crónica, que es el dolor e inflamación en la bola del pie. sí. Pero ahora dicen que está presentando una afección que le causa gran dolor en la planta del pie y también en lo que es la base, ¿no? de los nervios de los dedos. Sí. Bueno, parece ser que la reina también está presentando neuroma de Morton. Ah, es una ¿qué es? una afección que afecta a uno o varios nervios entre los dedos del pie, sí. se inflama y también forma como un tejido normal por dentro. Bueno, se está hablando de que puede ser también por el uso de taco alto, lo que es, puede Sí. ser más que nada también Sí. por la presión o lesión de algo, pero es como si tuviera una piedra en el zapato, aunque también le recomiendan varios tratamientos y como última instancia una operación, pero bueno, se está llevando a cabo también que tuvo que suspender varias de sus actividades. Vamos a ver cómo sigue, porque la última vez estuvieron algunos medios, hicieron como un book de los pies de la reina Leticia, la verdad que eso ya no va, Claro, pero bueno, claro. sí se puede notar que se la ve a veces muy incómoda y dolorida de los pies. Sí, sí, Así sí. que por Mirá eso vos. mismo algunos Ajá. dicen que ha suspendido las actividades. No sabemos si va a viajar a Alemania, porque ya tiene la agenda oficial Sí. de este viaje, pero bueno, vamos a estar con estas últimas noticias sobre la reina también. Bueno, Belén, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España. Por supuesto, hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, muchas gracias. Antes de ir a la música, algunos rapiditos mensajitos. 11 36 76 6100. Docinda, desde Quilmes, dice que la primera vez que escucha el programa. Bueno, Docinda dice que le gusta el programa, que es un programa fresco. Bueno, nos alegramos. Está fresco hoy la jornada, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Karina y Mariana Licari también, gracias. Josefa Garrido, un beso enorme. Celia Arceluz y familia desde Bedia, provincia de Buenos Aires, pasando Junín, nos están escuchando. Un beso enorme para Celia, la familia Arceluz de allá. Feliciana Carrera, gracias también, Feliciana, un beso enorme. Amigos, vamos a compartir la música ahora con la Tuna de Derecho de Valladolid y esta versión tan particular de Compostelana. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras y a nuestra multiplataforma digital, tanto la que tiene la emisora como la nuestra propia de MIBE Producciones. Estamos en este mes de la hispanidad, el otro día, 12 de octubre, una fecha muy especial, grandes personalidades han llegado de España, una de ellas ha llegado el presidente de la Junta de Galicia, también que el día jueves estuvo justamente allí en el Club Español de Buenos Aires, por un lado los 170 años del Club Español, por otro lado los 15 años de España. También ayer viernes se inauguró una exposición muy particular en el Club Español, y hoy sábado a la mañana, ya tirando al mediodía, lo tenemos en línea a quien es el presidente del Club Español de Buenos Aires, que aparte, en lo personal, es un amigo de hace ya muchos años, que es mi querido José Benito López Carballedo. Mi querido José Benito, Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido, Hola, Profio, buenos días. Gracias por llamar, buenos días. Bueno, gracias a vos también. Bueno, primero, felicidades, feliz cumpleaños a la institución que tú presides hace ya tanto tiempo. 170 años del Club Español, es así, ¿no es cierto, José Benito? 170
170 años no son muchos, pero pocos tampoco. Esperemos poder cumplir otros 170, aunque no lo veamos nosotros, sí, la institución seguramente lo va a cumplir, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Aparte hay que destacarlo, y siempre lo destacamos, que el Club Español es patrimonio cultural de Buenos Aires, mi querido José Benito, y aparte tiene unas instalaciones que realmente te felicito a vos y a toda la gente del Club Español, porque realmente mantienen muy bien, excelente, el edificio del Club Español allí en la calle Bernardo de Irigoyen 172, ahí acá en Capital, y bueno, hay que mantener ese edificio, querido José Benito, ¿eh? Sí, es una institución que se merece mantenerla porque ya como tiene tantos años, bueno, pues se va envejeciendo y realmente ponemos todo el esfuerzo para mantenerlo. Cuando nosotros llegamos aquí, hace 20 años, la institución estaba en unas condiciones bastante complicadas, pero por suerte hoy es una institución la más antigua fuera de España y la más antigua en el mundo, sí. Que no es poco decir, ¿no? Y hoy realmente es un orgullo que la tenemos sin problemas económicos ni judiciales como teníamos hace tantos años. Claro. Así que estamos contentos por eso, y estamos un poco en conjunto también con la obra social de los españoles en España. Sí. Así que bueno, estamos todos juntos. Claro, escúchame, José Benito, ¿cuántas historias sí. de ese Club Español han recorrido tanta gente que fue y que sigue yendo? Porque ustedes realmente ofrecen propuestas muy importantes, no solamente para los españoles, sino también para los descendientes de españoles acá en la Argentina y hasta para los turistas también, José Benito. Españoles y argentinos, para todo lo que realmente tenga la voluntad y la gana de pasar por el Club Español, se están haciendo visitas guiadas y van a ser bien recibidos. Claro que sí, claro que sí. Aparte, hablar de las instalaciones, querido José Benito, hablar de algunos de los salones, algunos de los eventos más importantes que se hayan llevado adelante y tan emblemáticos. Bueno, yo, por ejemplo, charlaba con un periodista español hace unos días atrás del Salón de la Alhambra, el Salón La Alhambra, que es bellísimo. Bueno, es así, tú justo tocaste la piedra preciosa del Club Español, el Salón de la Alhambra, sí. Que con mucho esfuerzo estamos refaccionándolo y calculamos que a fines del mes que viene ya estará listo para poder apreciar todo lo que se ha hecho sobre esas pinturas y todo lo que se ha acomodado para darle una imagen que realmente nunca debiera haber dejado de tener, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo recién estaba señalando el Salón Alhambra, pero le contamos a la audiencia, muchos ya los conocen, otros tal vez no, acá en El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo, que también tienen el Salón Imperial, el Salón Mayor, el Salón de las Autonomías, y esos salones se pueden alquilar también para eventos, y así, ¿no es cierto, José Benito? Sí. Tratamos de cuidarlo mucho y de protegerlo lo más que podemos, porque la variante que tiene todas de pinturas son muy delicadas y sí, pero en algunos casos también salimos a alquilarlo para eventos. Claro. José Benito, mira qué pregunta te voy a hacer, ¿no? Está bien, la institución cumplió ya este mes 170 años, pero si nos vamos a los comienzos del club, ¿vos recordás tal vez algunos de los nombres que fueron los primeros que lo fundaron? Perdón, no te escuché porque se interrumpió un ruido acá. No, tranquilo. Yo te preguntaba justamente si el Club Español cumpliendo este mes 170 años, pero si nos vamos a los comienzos del club, ¿vos tal vez recordás algún nombre de los que fueron los pioneros, los que fundaron el Club Español de Buenos Aires? Realmente es una lista muy larga, hace 170 años yo tampoco no existía, sí los leo y los tengo presentes todos acá, pero realmente no te podría dar el nombre de todos los fundadores. Claro que sí. Escúchame, ayer viernes por la tarde se llevó a cabo también el jueves recién destaqué que estuvimos con
nuestro presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, pero además, obviamente la embajadora de España, funcionarios del Ejecutivo Español, de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, claro, el jueves, pero ayer viernes por la tarde, hubo una muestra muy particular que tiene que ver con Galicia, es así, ¿no es cierto? O sea, hay una exposición acá de pinturas que estuvo muy linda, vino el presidente también para inaugurarla y realmente fue todo un éxito. Bien, perfecto. Bueno, mira, yo sé que es sábado a la mañana, tenés tus compromisos familiares y laborales también, pero más los familiares. Yo te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa. Tú sabes que este programa, justamente ayer, viernes 14, cumplimos los primeros 27 años de vida en forma ininterrumpida. Y dijimos, bueno, para un cumpleaños de un programa como El Sol de Nuestra España, que apenas tiene 27 años, por más que yo hace 38 que estoy con la colectividad, el Club Español cumple 170 años, España 15 años, y bueno, vamos a llamarlo a José Benito y lo sacamos al aire. Yo te quiero agradecer este ratito, querido José Benito, sabes que te tengo un aprecio muy especial hacia vos, hacia tu esposa y hacia tu linda familia que tienes, y quiero agradecerte públicamente este ratito aquí en nuestro programa, Bueno, pues yo también por haberte preocupado y sobre todo por la historia del Club Español, pero tú me dices que cumplieron también 37 años. Sí, 27 años. Seguramente que va a cumplir mucho más y llegará a cumplir lo que cumplió ayer el Club Español. No precisamente con los mismos fundadores, se supone que no. Poné la firma que no. Van a seguir Mirá, yo siempre digo, acá hay que sumar a la juventud, ¿no es cierto? En las instituciones, ¿no es cierto? Y en este caso, en el programa, nosotros, bueno, yo estoy como director del programa, como cabeza de la cosa, de esto, pero en definitiva, mis hijas siguen el legado de la colectividad española y así lo van a seguir haciendo a través de los años. Así que, bueno, lo importante es dar que perdure, que todo esto que uno hace con cariño, con amor a nuestra madre patria, y yo que soy nieto de gallegos, en este caso, bueno, siento la sangre española dentro mío, así que, ¿qué quieres que te diga? Así que... Bueno, este es un mes muy especial, seguramente que el día siguiente estará el futuro candidato a presidente, Alberto Núñez Feijóo, estará también acá por las instalaciones. Exacto. Y si no nos vemos antes, nos veremos ese día. Exactamente. Mucho éxito con tu programa, que es muy escuchado y muy bien, con muy buen éxito, así que suerte y adelante. Gracias, querido José Benito. Te mando un gran abrazo y quedamos un instante en línea privada. No me cortes. Así charlábamos con el amigo José Benito López Carballido, presidente del Club Español de Buenos Aires, protagonista del día en El Sol de Nuestra España. Nosotros ahora vamos a continuarlo de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en esta tercera y última hora del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En vivo, esta propuesta musical de dos grandes como Joan Manuel Serrat, que ya retirándose de los escenarios, junto a la gran Ana Belén. Y este tema se lo vamos a dedicar a un amigo oyente, que nos acaba de llamar vía WhatsApp. Nos llamó porque nos están escuchando en el puerto de Nápoles, en Italia, y desde el puerto de Nápoles, en Italia, se está yendo a Palermo, otro lugar de Europa, de Italia, a Dacio, el querido Dacio de Boulogne. Así que bueno, Dacio, gracias por estar en sintonía con nuestro programa, desde el puerto de Nápoles, recorriendo Europa y a través de... ¿Vieron lo que es la tecnología? Cuando hoy hablábamos con Carlos Díaz Lorenzi del Centro Asturiano de Buenos Aires, bueno, la tecnología nos permite estar en todo el mundo, con la página web de la emisora y nosotros con nuestra multiplataforma digital. Querido Dacio,
abrazo de corazón para vos. Pronto regreso a la Argentina. Disfrutá ahí el puerto de Nápoles, andate a Palermo, disfrutá Europa. Y como nosotros lo decimos, el sol de nuestra España, edición federal, es para la colectividad española, sus descendientes, los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Y eso es lo que somos nosotros, disfrutando esta propuesta en el mes de la hispanidad. Joan Manuel Serrat, Ana Belén, en vivo, Mediterráneo. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830, para todo el país, junto a su red de repetidoras, a nuestra multiplataforma digital que tiene la emisora y la nuestra propia a través de Vive Producciones. Pero ¿saben qué? Nos vamos a ir a una propuesta turística en este caso. Nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Nos vamos a la ciudad de Paraná, bellísima ciudad por excelencia, por obviamente el recibimiento que habitualmente la gente de Paraná hace a todos los turistas, a todos los amigos que se acercan allí a esta provincia tan particular de Entre Ríos. Claro, el fin de semana pasado fue el fin de semana extra largo, con un gran éxito, sin lugar a dudas. Ya están trabajando para el próximo mes de noviembre también, que viene un fin de semana largo, y ya están previendo las vacaciones de verano. Así que bueno, pero para charlar de este y otros temas, y como tenemos instituciones de nuestra colectividad española allí en la ciudad de Paraná, justamente nos vamos hacia allí, hacia Paraná. Lo tenemos en línea a quien es el presidente del ente mixto de turismo de la ciudad de Paraná y subsecretario de turismo del gobierno municipal en Paraná, que es Agustín Clavenzari. Hola Agustín, muy buen día. Oscar te saluda, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por este ratito aquí en Radio del Pueblo. Bueno, Agustín Clavenzani, le contamos a la audiencia, lo hemos tenido en algún momento en nuestro programa Tiempo de Vivir, que Agustín se acordaba de eso, también en El Sol de Nuestra España, pero ahora dijimos, bueno, la colectividad española va previendo el mes de noviembre y está pensando en las vacaciones, pero bueno, Agustín, vos como hombre referente del turismo y que lo tenés muy, pero muy clara, contanos un poquito primero, ¿cómo anduvo el fin de semana pasado, el fin de semana extra largo? No, fue un fin de semana brillante. Tuvimos ocupación plena desde el viernes, inclusive muchos turistas que se quedaron el lunes porque algunos arrancaron el sábado y se tomaron el fin de semana hasta el martes, así que un fin de semana con mucha actividad, con una actividad siempre ordenada. Nosotros planteamos un cronograma de actividades que los turistas cuando llegan a la ciudad en general lo tenemos testeado. El que viene a Paraná busca un destino de escapada, quiere desconectarse, quiere desenchufar el celular, quiere buena hotelería, buena gastronomía y poder disfrutar de una ciudad que tiene todo lo que tiene una capital de provincia, con sus servicios, sus atractivos, pero al mismo tiempo busca tranquilidad, esa pausa que tiene el interior del país y está tan cerca, digamos, para ser bien gráficos, alguien que está en este momento escuchando tu programa en el Obelisco, si tiene el bolso, el equipaje en el baúl, en 4 horas y media / 5, como mucho, va a estar en la ciudad de Paraná. Entonces es la desconexión, la naturaleza, el río que abraza una ciudad, el Parque Urquiza, el sello de Thais, los testimonios arquitectónicos que hablan de Paraná, capital de la Confederación Argentina, con tranquilidad. Paraná puede ser disfrutada peatonalmente, es conocida en pocos días, así que bueno, es una opción siempre muy elegida. Pero ordenamos la propuesta para los turistas y se destacó la Feria del Libro Paranalé, que fue nuestra 10ª edición, en la renovada Salamayo junto al río, pero todos los turistas disfrutaron del paseo en el bus turístico, de los cruces al islote municipal Curupí, las navegaciones en el atardecer por el río Paraná, una visita a un museo, bueno, todo lo que ofrece nuestra cartelera cultural en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Y veíamos muchos turistas disfrutando del buen clima en algún restaurante del Parque Urquiza, de la Costanera, o de otro espacio de la ciudad, donde siempre lo más pedido es una boga, un dorado, un
surubí, una empanada de tararira, bueno, algo de lo que nos destaca. Ajá, bien, y la historia que tiene Paraná, que es muy rica sin lugar a dudas, Agustín. Sin duda, nosotros, mira, hace muy poco tiempo, en realidad fue en Semana Santa, pusimos en funcionamiento por primera vez un elemento que nos permite sintetizar lo mejor de nuestra historia, el arte y la cultura, que es el Paraná Bus Turístico. Cuando decimos sintetizar es alguien que toma esa excursión en la capital de Entre Ríos en un city tour que dura 2 horas, programado para los turistas. Alguien se puede llevar, no va a salir un experto en historia, ¿no? Pero lo mejor de la síntesis de esa Paraná, capital de la Confederación Argentina, que fue sede, en ese caso acá en Paraná funcionó el primer Senado de la Confederación Argentina. En Paraná se construyó, por ejemplo, como para poner en el contexto histórico, la primera escuela normal del país. Vaya si fue una decisión política del momento de Sarmiento, bueno, no es por casualidad, la decisión política tiene alguna incumbencia, alguna relación directa con lo que pasaba en Paraná en ese momento. Entonces, bueno, todo eso lo narramos, lo contamos, narramos, los que lo hacen son los expertos, los guías formados que forman parte digamos, de los prestadores de servicios turísticos de nuestra ciudad. Claro que sí, claro que sí. Y aparte, obviamente, bueno, todo lo que ustedes llevan adelante todo el año, porque trabajan todo el año en definitiva, sin lugar a dudas con un trabajo muy particular, desde lo que tiene que ver con la intendencia del intendente justamente allí, de Adán Humberto Val, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, mirá, justo hacíamos un balance, el intendente ponía de relieve la importancia del turismo en la comunidad local. El turismo genera trabajo, dinamiza la economía, lo hizo el martes, ni bien finalizamos el fin de semana con medios de prensa y con referentes de la actividad turística, y salimos de eso, y al toque nada más el miércoles empezaba en Paraná un Congreso Nacional de Agentes Sanitarios. Teníamos 1.200 personas que estuvieron en un congreso hasta el viernes, y el mismo viernes comenzaron a llegar hasta el domingo, van a estar en Paraná, 1.200 veteranos de fútbol, ¿sí? Hay la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol, organiza en Paraná todos los años un campeonato nacional. Esto es turismo asociado al deporte, lo anterior es turismo asociado al turismo de reuniones. Hay una ciudad dinámica con un centro de convenciones muy bonito, te diría, el más moderno, y versátil, eficiente y mejor ubicado en este caso en el litoral argentino, sin dudas, nos animamos a decirlo. Es un espacio muy bonito y propicio para el segmento del turismo de reuniones y con buena infraestructura deportiva para la realización de eventos. Hay alguien que está en este momento escuchando tu programa y dice, mira, quiero llevar un congreso, quiero hacer un viaje de incentivos con el personal de mi empresa, quiero hacer una convención con el colegio profesional en el que pertenezco. Paraná está dispuesto a eso, de hecho lo trabajamos en conjunto con el sector privado, una política de captación de eventos, y vos sos testigo de que las cosas se dan cuando hay decisión política, y el intendente Val promueve que esto suceda porque entendemos que beneficia, que dinamiza y que por sobre todas las cosas lo que busca Paraná con sus decisiones políticas es generar trabajo a través de cada decisión. Exactamente, y doy fe del intendente de Adán, porque lleva un trabajo muy, muy particular con todo el gabinete, y eso lo quiero destacar, Agustín, sin lugar a dudas. Bueno, hay entidades de colectividad española allá en Paraná que habitualmente siguen el programa y ustedes siguen visitándolos, es así, ¿no es cierto, Agustín? Sí, claro, sí, acá, como sucede en distintas partes del país, mirá, te voy a decir más, el referente de las colectividades, José Garay, estuvo justamente hace 3 semanas con todas las colectividades acá en la ciudad de Paraná, generando una instancia, una visita, una prueba piloto, una síntesis de un circuito turístico que nos permita mostrar los espacios más significativos en la ciudad que tengan directa vinculación con alguna colectividad. Entonces lo estuvimos diseñando, lo hicieron en el Paraná Bus Turístico
y te digo, pronto creo que en el verano lo vamos a poner en ejecución. Perfecto, perfecto lo que me estás comentando, Agustín. Así que bueno, Agustín, no te quiero robar más tiempo. Yo te agradezco en este sábado que estás con tus obligaciones personales. Dije, bueno, lo vamos a sacar a Agustín de su contexto habitual de sábado a la mañana. Pero bueno, te quería tener para charlar un ratito. Gracias por estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo, que vamos para todo el país. Y como siempre, estamos a tu disposición, Agustín. No, el agradecido soy yo en representación de los paranaenses. Gracias por permitirnos en tu programa contarle algo de qué se trata el destino. El que quiere más información, sí, tiene un celular en mano, @Turismo Paraná en Instagram, en Twitter, en Facebook, o somos www.paraná.tour.ar, ese es nuestro espacio web. Aquí hay excelente hotelería, muy buena gastronomía, los mejores paseos por el río, y sobre todo, no lo vamos a decir nosotros porque seríamos un poco descolocados. Lo dicen quienes nos visitan, lo manifiestan en las encuestas de satisfacción, dicen que los paranaenses somos buenos anfitriones y cálidos, y aparte trabajamos para que todo aquel que venga a la ciudad la pase muy bien, porque nos interesa que regrese o que por lo menos nos recomiende, así que los estamos esperando todo el año. Como dice el refrán, Agustín, lo importante no es que venga, sino que vuelva, ¿no te parece? Correcto, es así, coincido totalmente. Bueno, Agustín, te mando un gran abrazo. Otra curiosidad, mira, antes de cerrar la charla, ¿sigue estando esa casa que tenía ese mate gigante en la puerta? Sí, es el museo, ese fue antiguamente el Museo del Mate, que luego se mudó a otro espacio. Ajá. Pero el mate en el acceso de Paraná, en Avenida Laurencera, está ahí vivito y coleando, está en el ingreso de la ciudad, y el Museo del Mate está en el centro de la ciudad, en la peatonal, ¿no? Ahí en calle Venezuela, frente al shopping La Paz, y es un atractivo, es un espacio muy visitado por los turistas, porque tiene estricta vinculación con lo nuestro, con la identidad, con el arraigo, con la pertenencia que nos interesa mostrarle al país. Se me fue la imagen de ese mate, por eso te preguntaba. Así que, querido Agustín, gracias por este rato en nuestro programa, presidente del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná, subsecretario de Turismo del Gobierno Municipal, que llevan adelante muy bien un trabajo muy, pero muy destacado, muy importante, que lo lleva adelante Adán Humberto Val, el intendente de allí. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes, Agustín. Un abrazo. Gracias a vos. Seguimos ahora en El Sol de Nuestra España. Lo vamos a hacer de esta manera. El Sol de Nuestra España. El programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, y seguimos en El Sol de Nuestra España. Recuerden que hasta las 13 horas los estamos acompañando, y si no, nos pueden obviamente acompañar en la plataforma digital de El Sol de Nuestra España, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, ahí nos pueden seguir, y también comunicarse a la central de oyentes, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Así que muy bien, seguimos ahora con... Permiso, acá me subo luego a la charla con Agustín Clavesani, exactamente. Bueno, sí, Mili, ya comentaste, vi que estabas señalando las líneas de comunicación. Tenemos información también de eventos de nuestra colectividad española, es así, ¿no es cierto? Así es. Nos metemos de lleno con los eventos para que vayan tomando nota, para que vayan teniendo en cuenta, porque se vienen muchos eventos. Recuerden que en esta época siempre hay un poquito más de eventos que en otras, así que a prestar atención, papel, lápiz, celular, lo que sea, algo para anotar. Si no se comunican con nosotros y les pasamos la información, no hay ningún problema. Así que comenzamos con Españolísimas, esta obra de Marita Tuero y Andrea Mercedes Gallo, nuestras amigas, que recuerden que se están presentando en el hall del Teatro San Martín, el hall que se llama Alfredo Alcón. Qué nombre, un talento. Totalmente. Sí. Así que queda la función del miércoles 19 y viernes 21 de octubre, miércoles 19 a las 19 horas y el viernes 21 de octubre a las 18 horas, entrada libre y gratuita en el Complejo Teatral de Buenos Aires San Martín. Así que felicitaciones, les fue
muy bien esta semana, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bueno, buena enhorabuena. repercusión. Enhorabuena. Así que felicitaciones a las Aparte, chicas. qué título, españolísimas. Totalmente. Así que las instituciones no se olviden que las pueden contratar a la gente, a las chicas de españolísimas, tanto a Andrea como a Marita, así que van a tener un espectáculo, pero como tiene que ser, en mayúsculas. Así es, así es. Y ahora nos vamos para otro tipo de espectáculo porque esta semana nuestros amigos de Residentes de Vigo nos dijeron, inviten a la gente para que venga a la Media Suela Milonga, así como escuchan, ¿eh? Sí. Es para aquellos que saben bailar y quieren dar unos pasos ahí de milonga, sí. como para aquellos que no saben bailar y quieren ir solamente a disfrutar de la música, lo pueden hacer, obviamente pueden probar algunas cositas ahí de El Faro de Vigo, y bueno, con una copa, obviamente. Qué bien que se come en El Faro de Vigo. Totalmente. Así que nuestros amigos de Residentes de Vigo los invitan a que vayan a Media Suela Milonga. Es organizado por Esteban y Adriana, esta pareja de tango que también es muy, muy representada ahí en la Asociación de Vigo. Así que es el domingo 30 de octubre, de 18 a 22 horas. En Residentes de Vigo, Quintino Bocayuba 522. Repito, bien. Quintino Bocayuba 522, esto es la zona de Almagro. Domingo 30 de octubre de 18 a 22 horas es la Asociación Residentes de Vigo. Bien. Así Media Suela Milonga para aquellos que bailan y que no bailan tango y quieren disfrutar un poco, ¿eh? Exactamente, Emilia. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Muy bien. Sí, a ver. Sí, seguimos porque recuerden que está la Semana del Camino de Santiago, que comienza hoy, 15 de octubre, hasta el 21 de octubre. La entrada es libre y gratuita y los horarios de visita son de lunes a sábados, de 10 a 19 horas. Bien. Menos los domingos, de lunes a sábados, Exacto. de 10 a 19 horas, domingos cerrados. Esto es en el Club Español, justamente en el Club Español. Cuando hablamos hoy con Benito Carballedo, exactamente. Así es, en el Salón Mayor, segunda planta, esto es Bernardo de Irigoyen, 172, Capital Federal. Así que la Semana del Camino de Santiago hasta el 21 de octubre. Que ayer inauguró justamente el presidente de la Junta de Galicia. Así es. Bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien, seguimos recuerden que hasta el 21 de octubre, mejor dicho, el 21 de octubre, viernes, está la próxima función de Con España en el Alma en el Teatro Avenida. Así es. Que una gran puesta, 40 artistas en escena, 80 cambios de vestuario, una verdadera fiesta española y la actuación de los Gavilanes de España. Y Maricruz Utrera también, por supuesto. Sí. Y los Gavilanes. Así que para disfrutar, recuerden, viernes 21 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Avenida. Le mandamos un beso a la gente del Teatro Avenida, que siempre Juanita, estamos en contacto. Un beso totalmente. enorme para Juana, claro. Así que ahora sí seguimos con otra noticia o otro evento. Esto es el domingo 23 de octubre. Vamos a hablar del Centro Zamorano de Buenos Aires. Mi querido amigo Alfredo Miranda y Néstor Seijas. Un beso para la familia de Néstor y de Alfredo también, claro que sí. Así es, el domingo 23 de octubre a las 18 horas están realizando un encuentro coral. Un encuentro coral, escuchen, va a estar el coro Luna y Candela del Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires, el coro del Centro Lalín, Agolada y Silleda, el coro también coral El Mántica del Centro Salamanca. Un abrazo a Lorenzo Lucas González también del Salamanca. Así es, el coral del Zamorano, obviamente del Centro Zamorano, y todo este encuentro coral se lleva adelante en Pasco 1358. Repito, Pasco 1358, la entrada libre y gratuita, lo organiza el Centro Zamorano de Buenos Aires, domingo 23 de octubre a las 18 horas. Son realmente excelentes las propuestas que hacen las entidades justamente de Castilla y León aquí en la República Argentina, entre ellos Zamorano, Salamanca y tantos más, por supuesto, ¿no? Así es. Así que muy bien. Y ahora seguimos con otro evento de Cangas del Narcea. Sí. Porque se viene la fiesta de la amistad el domingo 30 de octubre. Domingo 30 de octubre a las 13:30 horas en Beruti 4643. Va a haber un almuerzo que se pueden imaginar. Fiambres surtidos, abadejo a la española o pollo al verdeo con papas, postre, helado, bombón escocés, café, vino, agua, gaseosas. Si me quedé abadejo a la española, debe ser rico. Nunca lo probé, la verdad que... Es interesante, sí. Así que aquellos que hayan probado nos pueden contar y quienes tengan la duda pueden ir, obviamente, a Cangas del Narcea. Repito, la fiesta de la amistad el domingo 30 de octubre a las 13:30 horas. Va a estar también el conjunto de baile y gaitas de Pelayo Manolo del Campo. Bien, correcto. Además del tradicional baile familiar. La verdad que es una muy buena propuesta que realizan. Si quieren reservar, lo pueden hacer al 4822
6083, repito, 4822-6083. Bien. Esto es en Beruti 4643. Bien, perfecto. ¿Qué más? Muy bien, y ahora nos vamos a viajar, vamos para Córdoba, para Villa María. Nos vamos a la Nos docta. vamos a Córdoba. así Bien, exacto. porque vamos a hablar de la Gran Paella, la noche de Gran Paella que van a realizar y danzas españolas, nuestros amigos de Casa Balear de Villa María, el sábado 22 de octubre. Así Ajá. que amigos, amigas, aquellos que estén por la zona de Córdoba o tengan pensado viajar a Villa María, Sí. van a poder disfrutar de esta gran noche de paella y danzas españolas el sábado 22 de octubre Sí. a las 21 horas. Bien, Esto bien. es en Mariano Moreno 448 Villa María. Repito, Mariano Moreno 448 Villa María. Pueden contactarse al celular 15 423 794. A ver qué dice, 48, ahí estamos. Sí, tenemos que usar 4-8. anteojos. Está ¿eh? bien, use lentes, use gafas. Así es. Bueno. Si no, se conectan al Instagram Casa Balear Villa María y ahí está toda la información. Bien, ¿qué más? Ahora, para cerrar, también tenemos un casi último evento. Sí. Vamos a hablar del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, ¿sí? Porque está realizando un nuevo almuerzo el 23 de octubre, ¿sí? El 23 de octubre, en el espacio Rivera Indarte 280 en Capital Federal. Exactamente. Así que a los amigos del Archipiélago Canario los están invitando a que vayan, Rivera Indarte 280 Capital Federal, el domingo 23 de octubre, un gran almuerzo. Le mando un beso enorme a Liliana Acosta, presidenta del Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires, que tuve el otro día con ella el jueves en el Club Español. Estaba también su padre, que está muy guapo realmente. Así que enhorabuena. Muy bien. Sí, invitan al almuerzo en honor a nuestras señoras de Candelaria y del Pino. Bien. Así bien. es, con la primera visita a la Argentina, bueno, obviamente al señor director general de Inmigración del gobierno, Sí, don exacto. Manuel Rodríguez Santana, así que va a haber una misa, después el menú, tango, boleros, la verdad que muy completo todo, ¿eh? Vale la pena, sí, Así vale la pena estar disfrutando de ese evento tan particular, por cierto. Perfecto. ¿Qué más, Mili? Muy bien, y para ir cerrando vamos a hablar del Círculo Aragón de Buenos Aires. Mi querido Fernando Hermida, presidente del Círculo de Aragón. Un abrazo grande, Fernando. Así es, porque el domingo 23 de octubre van a estar realizando en la sede social Fray de Oro, 1872. Fray Santa María de Oro, ahí en el es. barrio de Palermo, sí. Así es. Sí. Van a seguir con lo que es la fiesta del Pilar, ¿eh? Exacto. Así que para tener en cuenta, el domingo 23 de octubre al mediodía, a las 12:10 aproximadamente comienza. Así que más que invitados para que asistan al Bueno. Círculo Aragón de Buenos Aires. Tenemos más noticias, pero si tenemos tiempo, obviamente las pasamos. Después vamos a- ¿Estamos de acuerdo? obviamente. Bueno, tenemos más información que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tenemos pendiente? La pausa comercial también del programa. Tenemos noticias, tenemos la noticia también que llega desde nuestra madre patria, porque hay preocupación en España. ¿Saben por qué? Por el tema del consumo de agua. Los embalses en España, las reservas de agua han bajado hasta un 27,6%. ¿Escucharon bien? Así que hay preocupación sin lugar a dudas en nuestra madre patria porque esto hay que ver qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar de aquí en más con el tema del agua, que es tan vital en este caso para la vida de todos, ¿no es cierto? Bueno, ya saben ustedes que está en la Argentina el presidente de la Junta de Galicia, también, que vino de visita, obviamente, protocolar, don Alfonso Rueda Valenzuela. Ha estado en distintos lugares, ha recorrido distintos puntos de la Argentina también, así que bueno, enhorabuena también, queremos destacarlo todo esto. Bueno, el otro día sí se llevó adelante el tema de la fiesta de la Hispanidad en la embajada. El día miércoles 12, estamos. Así que algunas personas me han comentado que hubo ciertas desprolijidades. Sí, es cierto, me han comentado y yo también lo he notado, que hubo ciertas desprolijidades en el tema de lo que sucedió en la fiesta de la embajada. Así que por eso, vamos a seguir 12:38 minutos, la hora en la República Argentina. Ahora, ¿qué tenemos? Una pausa comercial del programa. Pausa, por favor, en instantes llega Ernesto Arriaga con todo el tránsito. Vamos.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Momento del tránsito, el transporte en la República Argentina con el caballero del tránsito que es Arriaga, Ernesto Arriaga en el aire. Hola Arriaga, ¿cómo vamos nuevamente? Hola a todo el equipo tuyo. Impresionante los choques de hoy a la mañana. La pucha, Dios. Terrible, ¿no? Terrible. Sí, los sábados a la mañana y el domingo a la mañana, a la madrugada, son los choques de la noche. Los que vienen de... Los que vienen alcoholizados. Somorra. Exacto, lo que vienen borrachos, exactamente. Sí. Así que, escúchame, antes que no, porque no me quiero olvidar, ¿qué pasa con el tema de las quemas de máquinas viales, puede ser? Sí, ayer estuve ahí viendo todo como quemaron no se sabe, dice el RAM, no son mapuches. No. Mapuche no. Nehuel, el de acá, de los mapuches, dijo que ellos no
aceptan la acción esa y que no están en contra del pueblo de Villa Angostura. Villa Angostura anda bien. Sí. Pero esto es político, ¿entendés? No, Villa Angostura viene todo el mundo, está lleno de turismo, la gente convive con los mapuches. Sí. Pero bueno, el otro día... Claro, sí. Entiendo. Cuando pintaron la verdad que pintaron la capilla. Estoy hablando con ellos, todo. Ajá. Ningún problema. Mira vos. Pero esto son intereses creados de otro tipo. Exactamente. Bueno, está. Escúchame, y te pregunto, ¿qué pasa con los pastizales en la zona del Delta y sus alrededores? Porque hay mucha humareda. Sigue en la Ruta 9, Ramallo, en San Nicolás, que después tengo que ir ahí a Espoagro. ¿Te acuerdas que yo voy a marzo ahí? Sí. No sé cómo vamos a trabajar. Villa Constitución, Rosario, es frente del otro lado del Paraná, que del otro lado del Paraná que está. Claro. Está Entre Ríos. Claro. Entre Ríos es. Claro, exactamente. Y de este lado está Buenos Aires y está Santa Fe. Claro. Y el humo, cuando viene del el este, se mete adelante del Ramallo de San Nicolás, un desastre. Claro. Y bueno, eso no se apaga porque son todos cañaverales y todo Delta. Sí. Pero eso va a tener que hacerse urgente, los humedales. Claro, sin lugar a dudas. Vos sabés que hablando de Entre Ríos y de lo que entonces estás contando, hace un rato yo charlaba acá en el programa con Agustín Clavenzani, que es el subsecretario de Turismo de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y ya en la semana él me venía contando que estaban un poco preocupados, pero que bueno, veían con optimismo que esto termine, porque mucha gente va a Entre Ríos, a la zona del litoral, y va para el lado Cataratas, y Zárate, Brazo Largo, etcétera, y es complicado todo ese camino, los que van a Rosario, todo, ¿no es cierto? Es así, Arriaga, es así. Así que, y la visibilidad, que es muy importante, hay que prestar atención a eso, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando hay humo así y uno se queda en el medio? ¿Cómo uno hace para circular de alguna manera, Arriaga? Contanos. Sí, tratar de ir al lugar con la luz de baja prendida despacio. Claro. Si no, es muy peligroso. Claro, sí, sin lugar a dudas. Así que por eso... Es bravo. Exactamente. Bueno, contanos en líneas generales, danos un pantallazo de cómo están las rutas del país, las autopistas, los subtes, todo. La Richeri está bien, totalmente. La Richeri está bien, la General Paz con demora de 10 minutos. Sí. La Panamericana con demora de 10 minutos al norte. Sí. Los trenes, el del Roca, están con obras a Ezeiza y a La Plata con demoras. Sí. Y los subtes a horario. Aeroparque de Ezeiza está operativamente bien. Sí. Y recordemos también que toda la zona de Ruta 5, que va a Macachín, por La Pampa, Macachín, está habilitada. Villa Angostura, Bariloche, Esquel, totalmente habilitada. Sí. Y la Ruta 3 a Santa Cruz, totalmente habilitada. Bien. Digamos que hoy es un día potable para las rutas nacionales. Claro, sin lugar a dudas. Después el resto, todo fium, ¿no es cierto? El tránsito, digamos. Entonces, en línea general. Normal. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con las BTV? ¿Cierran a...? Sí. Los invito, por favor. Decime. Que vean. Hoy voy a hacer un espectacular para La Nación Más. Sí. Calculo de 1:30 por ahí, 1:30 a 2. Ajá. Con Viviana. Bien. Bueno, vean, por favor. Sí. Por favor, vean. La gente lo que hace que lleva arriba el techo. No te lo puedo explicar. Ajá. Está. 1:30. Cosas que lleva arriba el techo del auto. Sí, hay cosas. No lo podés creer. Sí, no, me imagino. Hay un tipo que lleva un modular, un mueble, y va por la Panamericana con las 2 puertas abiertas de atrás. ¿Oíste lo que te digo? Sí. Falta que lleven un elefante arriba del techo, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? No, pero no lo puedes creer. Uno, el túnel su fluvial, llevaba colchones, se le borraron los colchones, y venía un chico con una moto con la novia y cayó arriba de los colchones, por suerte. Mira vos, esto me hace acordar un poco a veces como las excusas con el alcohol, ¿viste? Cuando lo paran para el control de alcoholemia y ponen cualquier tipo de excusa, ya no saben qué inventar, realmente. No, pero que no puedes hacer eso, es un peligro. ¿No? Claro que sí. Decirle a tu producción que lo ponga, que ponga La Nación Más. Dale. Tipo 1:20 hasta las 2. De 1:20 a 2. Está. Para llorar de risa. Está, perfecto. Escúchame, te aclaro una cosa. Nos están escuchando desde el puerto de Nápoles, en Italia, gente de nuestra colectividad que están yendo... ¿Y quién está en Italia? Un amigo, Dacio, un oyente Dacio de la zona de Boulogne, zona norte ahí del conurbano, están desde... Decile, pará, decile a ¿cómo se llama el hombre este? Dacio, ahí está mi hija, y no tiene novio. En Nápoles hoy. Hoy está en Nápoles. A ver si le conseguimos algo. Podemos hacer un Roberto Galán. Laura, ¿Qué te parece?
Laura Arriaga. Laura Está en Arriaga. Nápoles. Bueno, le conseguimos algo, no te hagas problema. Así Dale, que vive en Villa Costura, pero está ya hace 3 meses pidiendo la nacionalidad, que ya le otorgaron la visa, Sí. y ahora le dan la nacionalidad Sí. y el pasaporte. Mirá vos. Bueno, mirá Laurita, mirá Laura Laurita. Arriaga está paseando por Nápoles. Mirá vos. Se fue en tren desde, ya te digo, de Milano, Sí. y hace 3 meses que está viviendo en Milano. Ah, mira vos, Laura Arriaga. Mira vos, ¿qué tal? Bueno, Pues fíjate en internet, Sí. Laura Arriaga es un personaje. Ajá. En Instagram. Como el padre, personaje como el padre. No, esta me supera, me supera. Ay. Escuchame una cosa. Anda por todo el mundo, vivió Sí. 6 meses 2 años en Australia, Sí, después la India, sí. ahora vino para acá, trabajó 1 año, hizo plata y se fue ahora a hacer la nacionalidad italiana. Bueno, escuchame una cosa. Las BTV cierran ahora a las 13, ¿no es cierto? Si la BTV, de 8 a 13 todos los sábados en Capital y toda la provincia de Buenos Aires, Sí, y se puede pedir la BTV sí, por internet en la página del gobierno ciudad, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí. Sí, y van el lunes. Y el perfecto. turno se paga por internet, Sí. y cuando vas en 15 minutos te fuiste. Perfecto. Bueno, mi querida Arriaga, yo te voy despidiendo porque ya me está pidiendo pistas, ¿sabes quién? Roberto La Rosa, que ya lo tenemos preparado, ¿eh? Así que por eso. Personaje. Un personaje. Un tipo bárbaro. Un personaje, Mandale sí. un abrazo a La Rosa, decirle que ya mucha gente me está escuchando en la costa, Bien. porque tiene una radio en 6. Sí. Es un múltiple facético ese tipo. Totalmente, así que, querido Ernesto Arriaga, besos para vos, para María, para Raya, fiun Arriaga. Fiu a todo tu equipo y feliz Día de la Madre para mañana. Gracias para todas las madres y para María también, y por supuesto, y para Verónica, la doctora Verónica Arriaga, que es mami también, un beso enorme también. Así que. Que está en España, en el sur de hasta España, ya está en Cáceres ahora. Sí, señor, sí, señor, exactamente. Tiene 2 operaciones en España. Mira vos, hay una gran cirujana pediátrica, sin lugar a dudas. Así que por eso. Así la que. otra en Italia con el napolitano, mirá. La más para la Madonna. Abrazo grande, Arriaga. Fiun. Un abrazo increíble, la cosa que no pasa. Que la verdad que sí. Chao. Ernesto Arriaga con todo el tránsito. Bueno, mientras nos conectamos con Roberto La Rosa, rapidito, vamos con el calendario de pagos. Atención, para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES, atención, mensual del mes de octubre, a ver es que no superen los 48.729 pesos. Estos a ver es que no superen esta cifra, 48.729 pesos. Estas son para esta semana las fechas de pago. Documentos que finalizan en 4, pasado mañana, el lunes 17 de octubre. Documentos que finalizan en 5, el martes 18 de octubre. Documentos que terminan en 6, el miércoles 19 de octubre. Documentos que terminan en 7, el jueves 20 de octubre. Documentos que finalizan en 8, el viernes 21 de octubre. Así que por eso, todo esto para que tengan en cuenta. En 30 segundos llega toda la actualidad argentina deportiva de la mano de Roberto La Rosa. ¡Vamos! El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, acá lo tenemos como siempre a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo va mi amigo? Bien, muy bien, Cacho, buen día para todos, el gusto enorme de estar en Radio del Pueblo en este fin de semana. Por lo menos acá está muy ventoso, sí. Algo fresquito y nublado, está muy nublado por acá. Mira vos, bueno, antes que nada recién acaba de cortar y te manda un gran saludo, un gran abrazo, nuestro querido Ernesto Arriaga, dice, La Rosa es un capo porque de una radio hace 6, claro, hace 6, a 6, 8, vos sos como el pan, vas multiplicando, che. Se va multiplicando la radio, cada vez somos más y muchas simultáneas, así que
la cosa viene bastante bien, por suerte, y aparte, bueno, algunos emprendimientos más que vos sabés, Cacho, que llegaron a último momento y están bastante bien, ¿no? Claro, vos sabés, yo como digo, el programa anda sobre ruedas, así que no tenés problema. Parecés un camionero, che, anda sobre ruedas, realmente. Sí, yo te digo sinceramente, sí, porque empezamos acá un programa de Camioneros de la Costa, sí. Y ayer charlando, después que salió todo bien, dije, guarda que cuando yo vaya a pedir aumento, no voy a pedir un 20, voy a pedir un 131 como piden ustedes, ¿viste? Pero por supuesto, por supuesto. No voy a andar con chiquita, no voy a andar con chiquitis. Exactamente. Se reía mucho ayer. Sí. Salió la hija que está en la rama femenina de lo que es el sindicato. Sí. Karina Moyano salió hablando de algo que me parece fundamental. Vos sabés que acá en la costa hay una mujer que maneja un camión de basura. No me jodas. Y empiezan ahora con esa situación de igualdad que quieren que las mujeres manejen los camiones. Mira vos, bueno, mira Así vos. Que, Mira, no sabía, así no que sabía. En cualquier momento te vemos a Milagros y a tus dos hijas que y a Belén que también, sí, no, y mando a mi mujer Mónica también, que maneje. Y escuchame, y vamos nosotros también en cualquier momento. Bueno, escuchame, Robert, porque hoy es un día especial, mañana es un día especial, Día de la Madre, obviamente, vamos a cerrar musicalmente el programa de tal manera, pero quiero hablar contigo, aunque sea de que la punta de la tabla de posiciones de la primera, con Boca Juniors con 48, están todos pegados, 48, 47, 45, y hay partidos... Sí. Importante, ¿no? Porque hablamos de Boca y de Racing, que son dos equipos grandes. Cuando hablamos, ¿te acordás de Atlético Tucumán, Gimnasia y todo eso? Algo hablamos de la presión de estar primero siendo equipos que no son grandes, ¿no? Claro. Y esto pasó, realmente pasó con esto, ¿no? Que Boca y Racing son los equipos que están ahí arriba, faltando muy poco para el final, ¿no? Exactamente. Y mañana justamente un Newell's Boca, allá en Rosario, en Santa Fe, que va a dar que hablar, como así también, bueno, todos hablaron y se está hablando de lo que pasa con River, Rosario Central para mañana, que River se despide con el muñeco Gallardo, se está despidiendo. Vos lo diste como primicia el otro día en el programa, el jueves, es así, ¿no es cierto? Sí, salimos con la conferencia de prensa de Gallardo. Sí. ¿Yo te acordás que te había comentado que había algún problemita interno con Gallardo de algunos dirigentes? Sí. Y me parece que esto apuraron un poco la decisión de Marcelo de irse del club, más allá de tener un año que creo que es de los peores, fundamentalmente por la mala elección de los jugadores y también por no encontrar un equipo, ¿no? Un Gallardo se lo veía compungido, que se lo veía bien porque había terminado y concluye una tarea realmente exitosa en River Plate. Unos dicen que es el técnico más exitoso. Yo pienso como persona del periodismo, muchas veces hablamos de él y de Ramón Díaz, pero acá el que salió campeón del mundo fue el Bambino Veira. Claro, River, ¿no? Exactamente. Sí, es Me cierto. parece que se lo tiene poco en cuenta como los técnicos exitosos, pero el Bambino fue el que llevó a River campeón del mundo frente al Steaua de Bucarest. Claro. Pero lo de Gallardo bueno, en algún momento pensamos que iba a hablar del partido que se venía, porque es la alternativa de este partido, ¿no? Vos fijate que se despide Gallardo y del otro lado en el banco está Tevez. Claro, un referente de Boca, ¿no? Frente a Central. Sin lugar a dudas. Se barajan algunos nombres y toda gente que está trabajando, porque se baraja mucho el nombre de Michelis. Sí. De Micheli ha tenido una campaña que muchos no saben, porque hoy es el técnico del equipo, digamos, del equipo de tercera división, del equipo que viene más abajo del primer equipo del Bayern Múnich, está en Alemania. Sí, señor, Habrá que ver si él y la señora quieren movilizarse y venir para acá y dejar todo eso. Por otro lado, se habla de Crespo, que está en Qatar, y algunos también están hablando del Chacho Coudet en el Celta. Bueno, estos son los primeros nombres por lo menos que ingresan a una lista que tendrá que dar Enzo Francescoli en la comisión directiva, y habrá que esperar un poco a ver, porque el tiempo es bastante. Uno tiene que pensar que viene el Mundial, viene el receso, y bueno, hay por lo menos, no sé, 40, 50 días para elegir un técnico. Claro, la mujer Evangelina Anderson, la mujer de Michelis, hay que ver si dejan las comodidades de allá del exterior y venirse acá a la Argentina, ¿no es cierto? Hay que ver todo eso. Sí, y le pica el bichito de querer venir y seguir trabajando como vedette o como modelo, ¿no? Me parece que también por ahí también pasa la cosa, ¿no? Exactamente. Así que tenemos un Boca que mañana vamos a ver qué es lo que hace, un River que vamos a ver qué es lo que hace, obviamente un Independiente también que viene ahí, viste, como puede, y un San Lorenzo
que también obviamente el lunes... Sí. La semana que viene, si querés, vamos a hablar un poco del tema Doman. Dale. Del tema Doman, porque en la entrega... no tuvo palabras de desagrado con Hugo Moyano, diciendo que bueno, que se hizo lo que se pudo, que venía también de un momento realmente malo, pero yo tengo mis enormes dudas de saber qué va a hacer de Doman cuando sabemos realmente que el fútbol argentino expulsa a la gente o los echa o le hace pagar muy caro el hecho de no ser gente de fútbol, ¿viste? Exactamente. Así que vamos a ver cómo pasa todo esto. Exacto. Robert, jueves que viene a las 13, como siempre, Actualidad Argentina, es así, ¿no es cierto? Sí, por todos, una cantidad enorme de emisoras, y ahora también quiero agradecer porque, bueno, ya hace un tiempito que estamos en la 1420, que es Radio Conesa, que dentro de poco tendrá 5 kilos, así va a multiplicar en el dial también con su FM, y dentro de poquito también se ve que a La Rosa se le multiplican los trabajos. ¿Quién te dice que estaré 2 o 3 horitas en la trasnoche por ahí? Vamos todavía. Robert, te voy dejando que ya cerramos el programa. Te mando abrazo grande, buen fin de, más tarde te llamo. Dale, ¿listo? Bárbaro, beso grande para todas las mamis, especialmente la mía que está en el cielo. Un beso grande. Bueno, chau. Un beso grande, querido. Gracias. Roberto La Rosa, bueno, amigos, nos vamos despidiendo con todo nuestro equipo completo de trabajo y como le dijo Roberto La Rosa, nos vamos despidiendo. Miridipsa, es así, ¿no es cierto? Así es, feliz día para todas las mamás que nos están escuchando, para mi mamá Mónica, para la abuela Norma también. Bien, perfecto. Y yo, obviamente, como todos los demás, aquellos que ya no la tenemos, el recuerdo hacia ellas, así que feliz Día de la Madre para mañana. Vamos a cerrar esta versión de Ecos del Rocío. Una madre es el título de este tema musical. Un cariño enorme para las mamis. Buen fin de semana. Hasta el sábado que viene. Buena vida para todos. Chao. El Día de la Madre se celebra todos los días, con todos los días iguales. Hasta aquí, el sol de nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.